Muy buen día, gentil auditorio que nos sigue desde varias partes del mundo, prácticamente todo el continente americano. Hemos tenido algunas evidencias, pero también en Europa y en algunos países de Asia y de África incluso. Sean ustedes bienvenidos a este tercer día de actividades del sexto foro virtual Agenda 2030 que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, conjuntamente con varias entidades, tanto nacionales como internacionales, del ámbito bibliotecario. El tema que estamos abordando en esta sexta edición del foro es las bibliotecas como impulsoras de un futuro de paz y sustentable. Les ofrecemos una disculpa por haber entrado un poco tarde en esta transmisión, pero debido a algunos problemas de índole técnica que afortunadamente se pudieron resolver, hemos logrado esta transmisión. Enseguida vamos a tener una interesante conferencia magistral sobre un programa, un esfuerzo colaborativo de varios países que tienen que ver con una organización, un observatorio que sobre estos temas de innovación y colaboración en el ámbito de la sustentabilidad y también la construcción de la paz nos va a presentar nuestro ponente magistral. Él va a ser conducido y presentado a su vez por la maestra Marisela Castro Moreno, quien es miembro permanente de la División Regional de América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias y Bibliotecas, conocida por sus siglas en inglés IFLA. Ella es licenciada en Relaciones Comerciales por el Instituto Politécnico Nacional, aquí en México. Tiene estudios de maestría en bibliotecología por la Universidad Nacional Autónoma de México y funge actualmente como profesora de tiempo completo en la Escuela Superior de Comercio y Administración. Es una apasionada de este tema, como ustedes lo van a observar en su intervención. Y bueno, pues le cedo el uso de la palabra para continuar. Muchísimas gracias, maestra Marisela Castro. Muchas gracias, maestro Julio Setter. Pues un saludo desde México, saludamos a Brasil, buenas tardes, aquí son las 10:20 de la mañana y quiero presentarles a nuestro conferencista magistral, el maestro Juan Moraes. Tiene una maestría en estudios de medios por la New School University de Estados Unidos, que cursó en 2011. Tiene también la licenciatura en ciencias en la misma universidad cursada en 2006. Actualmente cursa un doctorado en Ciencias de la Información en la Universidad de Brasilia. Se desempeñó como profesor de Antropología y Literatura en la Universidad de Temple y la Universidad Estatal de Pensilvania. También trabajó como investigador para el Centro de Estudios en Nueva York y en San Francisco y para el Departamento de Medicina Social de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Artista multidisciplinario, trabaja en la frontera entre arte, antropología, semiótica, narrativa y psicoanálisis. Actualmente, el maestro Moares trabaja como investigador en el Instituto Brasileño de Información, Ciencia y Tecnología, IBIT, donde participa en el grupo de investigación del Centro de Estudios Científicos del Canal de Ciencia. El maestro Moraes nos va a compartir su excelente ponencia magistral para hablarnos sobre el Observatorio de Desarrollo Integrado y Sustentabilidad, por sus siglas ODIS, y que habla de la construcción de un observatorio y su estrategia de innovación y colaboración que, como ya lo mencionó el maestro Setter, están participando alrededor de 10 países como iniciativas propulsoras de un futuro de paz y que sean sustentables. Maestro Moraes, tienes la palabra. Muchas gracias por aceptar esta invitación de la DGESDI. Adelante. Gracias a ti, Marisela. Buenos días en México, ¿no? Acá ya son en Brasil, la 1:30 de la 1:25 de la tarde. Es un placer estar con ustedes para poder compartir nuestro trabajo con el observatorio. ¿Podemos empezar la presentación?
Bueno, hoy día trabajo en el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología, que es parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil. Y nuestro foco es con información. Entonces, este esfuerzo, que es el Observatorio de Desarrollo Integrado y Sostenible, se da por una provocación del Instituto Lula. Aún en 2022, hace 2 años, teníamos un gobierno de derecha en Brasil, donde la ciencia donde la ciencia sufría un ataque. Y el Instituto Lula nos llamó y sugirió unos seminarios para la discusión de inclusión digital. Y en este sentido, esperamos el gobierno cambiar, pero inmediatamente respondemos porque nos hemos dado cuenta de que era una oportunidad de la creación de algo mayor, de algo además de los seminarios, que el contenido podría transformarse en conocimiento, y que en ese sentido podríamos entonces empezar un plan más largo. Y este entonces se transformó en el Observatorio de Desarrollo Integrado y Sostenible. La próxima, por favor. El objetivo es crear una red informacional colaborativa y de acceso abierto para fomentar el fortalecimiento de la cooperación sur-sur, que posibilite el almacenamiento y diseminación de informaciones científicas, tecnológicas y de políticas públicas para que agentes múltiples, como pesquisadores, en español investigadores, agentes públicos, agentes del tercer sector y de la iniciativa privada, bibliotecarios y ciudadanos comunes, entre otros, puedan conocer lo que los países participantes están desarrollando en el ámbito del desarrollo sostenible. Los valores de la iniciativa, la cooperación sur-sur, el acceso abierto, integración, desarrollo sostenible y producción de conocimiento. La próxima. Empezamos con la idea de quién podríamos invitar, cómo lo haríamos. Claro, somos ambiciosos en términos de lo que queremos hacer. Si hablamos de la paz, de un futuro sostenible y de paz, eso es bastante ambicioso. Entonces, ¿con quién vamos a trabajar? Y elegimos entonces trabajar con los países que ya teníamos alguna cosa con ellos, los países que participen de la Red Latinoamericana para la Ciencia Abierta, la referencia. Entonces, invitamos a estos países y al final logramos la participación de 9 países: Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, México, El Salvador, y después Chile se juntó a nosotros. Entonces, en este momento somos 10 países en el observatorio. Adelante, por favor. Entonces, empezamos con 4 seminarios en 2023. Como ven acá en la izquierda, el tema fue inclusión digital y tuvimos el apoyo como parceros de ADC, que es la Agencia Brasileña de Cooperación, parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, es la contraparte de Amexidi de ustedes en México, y el Instituto Lula. Y juntos producimos 4 seminarios. El primero fue en mayo y hablamos de nuevas tecnologías, comportamientos y nuevas oportunidades. El segundo seminario fue en junio de 2023, donde hablamos de la emancipación e inclusión de poblaciones vulnerables. Entonces, mujeres, jóvenes, idosos, indígenas, afrodescendientes, ¿no? Las personas en Brasil que no tienen acceso. Y hablamos bastante de eso. El tercer seminario fue en julio de 2023, donde hablamos de desarrollo industrial, políticas de desarrollo nacional y realizaciones conjuntas entre los países de América Latina. Fue muchísimo interesante porque desde el primer seminario tuvimos una participación bien entusiasmada. ¿Ustedes dicen entusiasmado en español?
Creo que Sí, sí. correcto, sí. ¿Sí? Interesada Y también. sí, una gente bien interesada. Y un participante de El Salvador el participante de Uruguay, decir que en Uruguay habían logrado, y claro, Uruguay es un país bien pequeñito, ellos habían logrado ah, hacer disponible a la población, una porcentaje muy grande de la población, instrumentos de tecnología, o teléfonos, o tablets, o computadoras. Y el participante de Uruguay mencionó el precio que había negociado, y no me acuerdo cuál era, pero era bajo. Y el señor de El Salvador ha dicho, mira, pero ¿cómo eso es posible? Nosotros pagamos mucho más, hicimos un negocio con Elon Musk, con Starlink, y nos han cobrado tanto. Y en esta charla empezaron a pensar cómo podríamos hacer compras conjuntas. Y si, más parecido con la Unión Europea, pudiéramos estar integrados y hacer negociaciones conjuntas. Entonces, muy rápido, estas ideas bien concretas empezaron a aparecer. Y eso nos dio la certeza de que estábamos empezando algo que valía la pena investir, que valía la pena traer, crear un espacio para que estos agentes de diferentes países, de diferentes instituciones pudieran hablar entre sí y quizás crear estrategias conjuntas, ¿no? Que nos harían más fuertes. Y después de todo eso, en diciembre, tuvimos el cuarto seminario. El cuarto seminario fue en el auditorio de la Presidencia de la República acá en Brasil y lanzamos oficialmente el observatorio. Pasamos todo el 2023 construyendo esta plataforma para que en ella las informaciones reunidas colaborativamente por los participantes de los países pudieran estar ahí disponibles para el acceso de cualquier uno. Entonces, fue un trabajo bastante grande, pero que nos da mucho orgullo. Adelante, por favor. Este es el observatorio, esta es la home page. Tenemos ahí el menú en la parte superior donde tenemos home sobre países. En los países tenemos la lista de los países participantes y podemos elegir por país y cuando clicas en un país, todas las informaciones que tenemos al respecto de aquel país está ahí. Sus ponencias, los materiales que nos han enviado, políticas públicas, contactos, los participantes que han participado y sus participaciones en cada seminario. En seminarios tenemos los 5 seminarios, que ya los cuento del quinto, y ahí pueden ver un resumen de lo que ha pasado en cada seminario. Repositorio, tenemos todos los materiales que han sido enviados a nosotros, los materiales producidos y que han sido presentados en los seminarios, y también los materiales producidos por los seminarios en sí. Y en noticias, noticias, donde ven en el top, en la derecha, hay la bandera de Brasil. Ahí puedes cambiar la lengua, el idioma, entonces podemos también, claro, tener todas las informaciones en español. Pretendemos eventualmente poner inglés también ahí, bueno, y ahí donde está el señalito de busca, puedes buscar algo. Este mapa que está ahí, este globo que ustedes ven, hay también una aplicación, están pintados los países que participan, ¿no? Entonces en el momento ustedes ven México ahí arriba, hasta Argentina y Chile ahí abajo, y cuando uno clica en el país, uno puede también ver las informaciones del país. Entonces hay 2 maneras de navegar la plataforma. Adelante, por favor. Y después del lanzamiento de ODIS del observatorio,
en diciembre de 2023, empezamos el año pensando, bueno, ¿y ahora qué hacemos con eso? Y cómo vamos, porque nuestra idea y nuestra comprensión era de que teníamos más que hablar, además de inclusión digital. Hablamos mucho del nuevo mundo digital, de la era digital, que la era digital, en nuestro entendimiento, no es solamente una traducción directa de la era analógica, que es una otra era, con una otra lógica, con una otra manera de nos interrelacionarnos. Entonces, empezamos a pensar en otras áreas temáticas para lo que llamamos de ODIS punto 2. Y entonces, además de inclusión digital, ustedes ven inclusión digital ahí más o menos en el centro, en el top, a la izquierda del globo, del logo. Concebemos entonces 5 otras áreas temáticas, además de inclusión digital, que fuera discutido y explorado en 2023. Estamos a adicionar una red infocomunicacional, que fue la idea inicial de que la plataforma, el observatorio, fuera en sí una red infocomunicacional. Entonces, elegimos una tecnología que va a ser adicionada al observatorio para que la gente pueda tener funcionalidades de red social, donde podamos ver, bueno, si Marisela hace parte del observatorio y me interesa hablar con Marisela de UNAM, puedo clicar en Marisela y hablar en el observatorio adentro directamente con Marisela. Entonces, nuestra idea es de conectar a los agentes, porque creemos que los agentes de cambio reunidos en contacto directo es como pueden lograr los proyectos. También vamos a adicionar humanidades digitales. Y esta idea ha sido inspirada en realidad por la embajadora de México en Brasil, que tuvimos el placer de conocer y trabajar muy cerca con ella. Es la señora Laura Esquivel, que además de gran escritora, es un ser humano interesantísimo y muy generosa. Y ella tenía la idea de una embajada digital, donde pudiera tener la producción cultural de México disponible a todos. No una cancelería, pero sí una reunión de la parte cultural. Inspirados en eso, nosotros decidimos que sería importante tener ahí una parte donde pudiéramos reunir la producción de conocimiento civilizacional de cada país. Entonces, vamos a usar, el plan es que vamos a usar tecnologías agregadoras de contenido para poder agregar contenidos que ya están en otros sitios. Entonces, en Brasil, por ejemplo, tenemos una plataforma que se llama Brasiliana. Brasiliana es una plataforma que reúne los museos brasileños. Entonces, la idea sería que en esta parte de humanidades digitales podamos reunir brasiliana con mexicana, con lo que los países tengan, para que tengamos ahí un registro en el mundo digital de las producciones de conocimiento y culturales de nuestras civilizaciones, que estén reunidas ahí. La área temática de emprendedorismo y cooperación también responde a la idea de que juntos podemos emprender mejor. Entonces sería una red donde emprendedores de diferentes países, de los países participantes, puedan tener informaciones para su internacionalización y que puedan entonces estar comunicados entre ellos. Cooperación en el sentido de que por el proyecto ADIS logramos firmar un acuerdo de cooperación técnica entre la Agencia Brasileña de Cooperación, Ministerio de Relaciones Exteriores, y la Agencia de Cooperación Mexicana, MEXIDI, por su Ministerio de Relaciones Exteriores también. Entonces ya tenemos un acuerdo de cooperación donde vamos a visitar las iniciativas de México
y los mexicanos irán dentro de este programa con presupuesto de eso, visitarnos para aprender con nosotros también. Capacitación, integración, innovación. La idea es crear una red de capacitación donde podamos, en los países involucrados, participantes, tenemos capacitaciones tanto informacionales como tecnológicas. También ha sido una idea de El Salvador que había dicho, bueno, si ustedes saben hacer semiconductores, podrían enseñarnos, podríamos cambiar las expertices que tenemos. Entonces, si Panamá sabe hacer algo que no sabemos hacer, bueno, Panamá puede enseñar eso. Entonces, esta es la idea. Y desarrollo sostenible, reunir ahí informaciones para que todos tengamos las informaciones de los proyectos de desarrollo sostenible en países diferentes, e informaciones que puedan vaciar también cada uno su participación. Adelante. Un segundito, ¿podemos regresar? No he dicho algo que está ahí en el otro. Al final, en agosto ahora tuvimos el 5º seminario que llamamos de primer encuentro internacional ADIS, porque después de 4 encuentros y el trabajo todo en 2023 en Brasil, nos dimos cuenta que sería interesante que cada año fuera en un país diferente para que todos nosotros nos sintamos entonces dueños del proyecto. Entonces México trabajó con nosotros y nos recibió la Secretaría de Transporte, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y tuvimos ahí nuestro encuentro en creo que 8 y 9 de agosto, y participaron participantes de países: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Suecia y Uruguay. Entonces la idea, al final creamos un decálogo, juntos construimos 10 metas para organizar nuestro trabajo en el próximo año. Y la idea entonces es que en 2025 tengamos el encuentro en un otro país para lanzar el ODIS.2 con todas estas nuevas áreas temáticas. No hablé una cosita importante, que las bibliotecas estarían en humanidades digitales. Entonces participamos del evento que el World Forum, que ocurrió también ahí en el inicio de agosto. Estuve en UNAM y hablé con Janet y Jonathan y todo eso, y la idea es de trabajar con IFLA para poner informaciones de las bibliotecas ahí también registradas, guardadas en humanidades digitales. Así termino mi ponencia. El tiempo fue muy rápido, perdón por las cuestiones tecnológicas, pero ha sido un placer estar aquí con ustedes. Si tienen alguna pregunta, encantado de responder. Pues muy interesante, igual, muy interesante lo que ustedes están haciendo. Es sorprendente que en un año han llevado a cabo 4 seminarios. Van ustedes muy rápido, ¿eh? Qué interesante, y felicidades por todo este trabajo que están haciendo, y sobre todo pues extendido ya a tantos países, bueno, 9 países. Es interesante que estén participando, así que es un proyecto que tiene que dar muy buenos frutos. Ya están preparando su siguiente seminario para el 2025 también, y resulta también interesante que estén ampliando más áreas, ¿no? Como el de las humanidades, y que se estén enfocando mucho al desarrollo sustentable. Aquí en esta parte mientras llegan algunas preguntas, me atrevería, esta es una conferencia magistral, y bueno, me atrevería a hacer una pregunta. Exactamente qué es lo que ustedes pretenden recopilar en este acceso abierto sobre desarrollo sustentable. Esa sería para mí una pregunta, si me pudieras contestar. Y la otra es de México: ¿quién está participando exactamente? ¿Qué instituciones? Si nos podrías decir, por favor. Sí, voy a empezar por México y después me voy al desarrollo sostenible. Tenemos entonces una relación muy buena de colaboración muy cercana con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Okay. Ellos tienen ahí una área
creo que se llama también Secretaría, creo que es la Secretaría de Inclusión Digital. Y ahí hay el doctor Jesús Hermoso y la doctora Ledénica Méndez, que son parceros increíbles y nos recibieron y participan desde el 2023. Ellos tienen un proyecto muy interesante de inclusión digital que se llama Aldeas Inteligentes. Y este proyecto es lo que está ahí con nosotros en la parte, en el acuerdo de cooperación técnica internacional entre los ministerios de Relaciones Exteriores. Entonces nos llevarán a aprender sobre las aldeas ahí en México y vienen a Brasil para implementar por lo menos una aldea acá en Brasil para que cambiemos experiencias y para que podamos entonces fortalecer los proyectos de ahí y de aquí y de acá, ¿no? La otra pregunta de desarrollo sostenible. No hablé mucho en esto, pero en esta área también estamos trabajando en desarrollar una red informacional con informaciones múltiples sobre sostenibilidad, porque entendemos que, bueno, acá en Brasil estamos pasando por un momento terrible de emergencias climáticas, ¿no? Hay incendios por todo el Brasil, estamos a respirar no sé cómo se dice, ash, Respirar. sí, pero respirar el ar poluido por lo que está quemando por ahí. Tuvimos las llenas de los ríos ahí en Río Grande do Sul, que muchas ciudades fueron destruidas. Entonces, bueno, entendemos que la sostenibilidad es un desafío muy grande y que pasa por muchas áreas distintas, ¿no? En el primer encuentro internacional en México hablamos mucho de género. Entonces, desde las cuestiones de género, de equidad de género, hasta las cuestiones climáticas y de concepción de un nuevo modelo de desarrollo sostenible, ¿no? Porque el desarrollo que pensaban nuestros padres de cuando yo era niño era una otra manera, una otra idea de desarrollo, ¿no? Entonces estamos creando una red informacional donde informaciones múltiples estén ahí en acceso abierto para que una ciudad pequeñita en Honduras, por ejemplo, pueda mirar y decir, bueno, yo no puedo hacer esta parte, o de ese no puedo llegar, pero puedo hacer, hay como un menú, puedo elegir, puedo verificar lo que es que yo puedo hacer en mi contexto, en mi contexto real. Y entonces, esta es la idea de desarrollo sostenible, de Muy bien. propiciar informaciones que puedan ayudar a diferentes sitios a encontrar su manera de adherir a las ideas del desarrollo sostenible. Muy bien. Bueno, aquí tenemos una pregunta igual del maestro Miguel Gama Ramírez, que dice que si podrías explicar cómo se consideran las bibliotecas en el tenor de las humanidades digitales. Me acordé una cosa, hablé de los parceros de México, de la Secretaría, pero no hablé de la Agencia Espacial Mexicana. La Agencia Espacial Mexicana también está trabajando con nosotros, porque los conocí cuando estaba ahí y tienen un programa de capacitación muy interesante, que no podría me olvidar de mencionarlos. La pregunta era sobre las bibliotecas sí. ¿Cómo se consideran las bibliotecas en el tenor de las humanidades digitales? Nosotros consideramos que las bibliotecas son, imaginemos que en el mundo analógico, las bibliotecas siempre han sido tradicionalmente los repositorios de conocimiento, del conocimiento reconocido y del conocimiento publicado, ¿no? Y en la era digital, nuestro instituto ha empezado como un instituto de bibliotecarios, de Bibliodata. Y entonces tenemos una biblioteca acá y tenemos las bibliotecas en nuestro corazón y pensamos mucho en qué es que va a pasar con la biblioteca, cómo la biblioteca se va a mantener
importante y central en la era digital. Entonces, nuestra idea es que poner las bibliotecas ahí junto de las humanidades, bueno, que las bibliotecas hacen parte de las humanidades digitales, de que ellas son los repositorios del conocimiento como tenemos hasta el momento, ¿no? Y que haciendo eso, y nuestra idea es de trabajar con IFLA, de cómo podemos juntos buscar caminos para el desarrollo de las bibliotecas en el siglo XXI, XXII, lo que sea, ¿no? Junto de la tecnología digital. Muy bien, bueno. Bueno, pues muy interesante y también interesante esta parte que están ustedes creando, que es que en México diríamos que es un consorcio en el que están haciendo estas compras conjuntas para optimizar recursos, sobre todo económicos, que es de lo que siempre padecemos en América Latina y en nuestras bibliotecas. Así que esa también es una muy buena estrategia que ustedes están haciendo. Así que pues felicidades y que siga habiendo mucho éxito en ODIS. Y no sé si tenemos alguna otra pregunta. Estamos llegando ya al tiempo para continuar con el programa que tiene la DGESDI. Muchas gracias, Wal Moraes, por esta excelente conferencia, por compartirnos lo que están haciendo alrededor de 10 países y que seguramente ha causado mucho interés entre todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Muchas gracias y felicidades y un saludo hasta allá, hasta Brasil. Okay, gracias a ustedes, un placer estar acá. No sé si pueden después compartir, hay un carry code, un QR code ahí al final de la presentación para que la gente pueda entrar en el observatorio y descubrir por sí propios, ¿no? Lo que está Sí, pasando. muy Ok, bien, muy bien. muchas Hasta luego, gracias. fue un Hasta gusto. Hasta luego. luego, igual. Chao. Mucho gusto, hasta Chao. luego. Muchísimas gracias a nuestro conferencista magistral, también a nuestra conductora, maestra Marisela Castro. Y bueno, pues la invitación para que el sector bibliotecario participe activamente en este programa que de por sí es multidisciplinario, multiservicios y muy interesante. Vamos a continuar ahora con la primer mesa de ponencias y de discusión que se ha titulado como tema general Las nuevas miradas para el logro de sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Nos acompaña para la conducción y moderación de esta mesa el doctor Egbert John Sánchez van der Kast, quien es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de investigación que se refiere a la información, conocimiento y sociedad. Dicho instituto incluye este tema de investigación en una línea de investigación que se llama Políticas de Información. Él es licenciado maestro en bibliotecología y doctor en bibliotecología y estudios de la información. Desde 1997 a la fecha, imparte el seminario optativo sobre políticas de información en el programa de posgrado en bibliotecología y estudios de la información de esta universidad. Él ha sido responsable del proyecto Buenas Prácticas en el acceso a la información gubernamental, que obtuvo el respaldo del Programa de Apoyo para Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica en esta universidad, que ha sido calificado como de excelencia. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha fungido como director de la revista Investigación Bibliotecológica que edita ese instituto y actualmente funge como secretario académico de ese instituto en la UNAM. Le cedo el uso de la palabra, doctor, para que conduzca esta mesa. Gracias. Gracias a todos. Muy buenos días a todas y a todos y bienvenido a esta mesa 4, denominado Nuevas Miradas para el Logro de Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas.
Esta mañana, para este logro de el objetivo 16, considero que hay un andar y para lograr una meta implica ejercitarse, aplicar conocimientos, ensayar, buscar y cambiar procedimientos, nutrirse adecuadamente, en corto, llevar una disciplina para lograr la meta. La Agenda 2030, propuesta por la Organización de las Naciones Unidas, hoy día cuenta con 17 objetivos. El objetivo 16 es el que nos ocupa durante este foro. La investigación sobre la Agenda 2030 como una arista investigativa en bibliotecología y estudios de la información se encuentra en un estadio de inicio, ya que cada uno de los objetivos nos abre una infinidad de aristas, de fenómenos y problemas a que debemos de atacar. Para el día de hoy, para tener una mirada desde la disciplina bibliotecológica y de la información, entonces vamos a presentar algunas reflexiones alternativas y algunos elementos para conseguir sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Para el día de hoy, podemos contar con la presencia de investigadoras como la doctora Ana Luisa Guerrero Guerrero, que nos va a presentar la genealogía del desarrollo sostenible. También tenemos el doctor Ariel Alejandro Rodríguez García, que nos va a hablar sobre una investigación que él está realizando sobre ecoansiedad y alfabetización en datos. Por último, la maestra Maritza García Montañez, que nos va a hablar sobre bibliotecas como espacio ideal en la práctica del mindfulness. Vamos a iniciar nuestra intervenciones el día de hoy con la doctora Ana Luisa Guerrero Guerrero, que es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de esta casa de estudio. Ella es profesora titular de tiempo completo en el Centro de Investigación ya mencionado, es doctora en filosofía por esta casa de estudio, especialista en temas de filosofía política y ética de los derechos humanos, así como en interculturalidad y ciudadanía en esta región de América Latina. Imparte clases en el posgrado de estudios latinoamericano, es tutora en posgrado de Derecho y Estudios Latinoamericano. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores 2 y tiene una múltiples de obras que acreditan el conocimiento que nos va a transmitir este día y es miembro del proyecto Poder y Contrapoder, análisis sobre las características de los humanos en el ámbito de la filosofía política. Nos presentará la doctora la genealogía del desarrollo sostenible y le cedo la palabra. Muy buenos días y gracias, doctora. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí con ustedes. Agradezco mucho a los organizadores que me hayan invitado y bueno, en especial a mi querido doctor Edbert Sánchez Van der Kast por estar aquí reunidos con ustedes. Miren, yo me he dedicado algunos años a la filosofía política de los derechos humanos y he ido transitando, analizando sus fundamentos éticos, sus relaciones con la economía, con el derecho, y he encontrado que es un tema que no se abastece desde la filosofía y he tenido que acercarme a otras miradas, sobre todo de las ciencias políticas. Últimamente estoy analizando los derechos de las empresas transnacionales, el derecho de libre mercado, que ha sido una vía pues muy bien desarrollada desde la ONU. Curiosamente son las transnacionales quienes están posicionadas para
dictaminar las políticas públicas a nivel internacional sobre distintos temas. Y el tema obligado era el desarrollo. Entonces me dediqué a analizar cuáles serían los antecedentes, la genealogía de lo que hoy llamamos el desarrollo sostenible. Y voy a compartir la pantalla, por favor, para presentar algunas láminas. ¿Se ve bien? Sí, adelante, doctora. Muy bien. Entonces, bueno, en este asunto de las relaciones entre los derechos humanos y el libre mercado, el tema del desarrollo es fundamental. Actualmente sabemos que los estados cobran una reputación por el grado de cumplimiento que sus gobiernos tengan con los derechos humanos y al mismo tiempo por el lugar que ocupen en sus políticas públicas los planes para el desarrollo económico, ahora llamado desarrollo sostenible. Ambos tipos de compromisos se han convertido en una especie de formas a priori, con las que se observan e interpretan las acciones de los estados para ser dictaminados en su nivel de responsabilidad y cumplimiento social para bienestar de sus poblaciones. Las dos carreras han tenido lugar en las Naciones Unidas, tanto la normatividad internacional de los derechos humanos y de igual modo la creación de las 4 estrategias internacionales de desarrollo económico, y al inicio del milenio se elaboraron los objetivos de desarrollo y en 2015 los objetivos de desarrollo sostenible. La justificación teórica y la justificación que se tiene a estas 4 estrategias de desarrollo y sobre todo en la de los 60, que fue la primera, no podía ir únicamente hablando de cuestiones económicas y de expansión. Tenía de expansión y de desarrollo. Tenía que ser congruente con el espíritu de la Carta Fundacional de la ONU. De ahí que la idea central del desarrollo económico tuviera que incorporar entendimientos afines a políticas democráticas y de respeto de los derechos humanos. De este modo, el desarrollo económico persiguió, en teoría, ¿sí?, la inclusión de necesidades y de los derechos humanos. Aquí tenemos entonces, aquí describo, estos 4 programas que fueron antecedentes. Son muy interesantes estos documentos, analizarlos, de ahí que haya llamado yo a esta charla genealogía, porque de ser documentos que en su momento fueron pues muy conocidos, han quedado un tanto olvidados. Y esto pienso yo que tiene que ver mucho, que queda en penumbra ciertas reacciones de que en la ONU, ciertas críticas, ciertos señalamientos de que en la ONU hay un gatopardismo. Hay en cada uno de estos documentos, cuando aparecieron, una crítica al anterior decenio, diciendo que no se cumplieron y se propone que ahora sí, y se van arrastrando muchos pendientes, se van incorporando algunas nuevas nociones, pero en general vemos que se conserva la idea del desarrollo como desarrollo económico. En el primer decenio, realmente al analizarlo, vemos que hay muchas falencias. Sobre todo para nuestro tema, no se incluye una mención expresa a los derechos de libertad y de información. En el segundo, en el correspondiente al decenio que inicia en los 70, incluyó un apartado que puede leerse como un antecedente del reconocimiento que cobrará la vinculación entre gobiernos democráticos y el apoyo a los derechos a la educación y a la información en los países en desarrollo. Así encontramos
este rubro que es muy interesante, que se llama movilización de la opinión pública. Como ustedes saben, en la década de los 70 pasan cosas muy interesantes. En la ONU, en especial, lo que se va a dar es el gran movimiento a favor del agente dinámico, del capitalismo que van a ser las empresas transnacionales. Estas van a ser impulsadas desde dentro, con un gran apoyo. También la carrera de los derechos humanos, como ustedes saben, en sus dimensiones, en sus generaciones, ha tenido un enorme desarrollo en la ONU, pero la carrera por el agente dinámico de las transnacionales nos ha ganado la batalla porque ellos se han fortificado, estos agentes se han fortificado sin el respeto obligatorio de los derechos humanos. Todavía no se consigue un tratado vinculante que obligue a las empresas a cumplir los derechos humanos con una obligación jurídica. Hasta el momento es voluntaria. Y aquí, en lo que yo entresaqué de ese documento, ¿por qué lo hice? Porque después se va a olvidar en las siguientes. Aquí se afirma una relación entre los planes nacionales para la información destinados a la ciudadanía con la labor esencial en la persecución del desarrollo económico. Y después se dice que el logro de esta movilización de la población para la defensa del desarrollo tiene como base la formación para la participación y el medio es la educación para la libertad con base en la educación y la información. Claramente se busca incluir a la ciudadanía para que tenga una postura bien informada, para que sepa su lugar en todo este entramado que serían los derechos humanos en su relación con el desarrollo. Posteriormente, en el tercer documento de la Estrategia para el Desarrollo, ya no va a aparecer la mención ni a la ciudadanía, ni a la participación que tendría que ver con la ciudadanía, ni la fortificación de ciertos derechos. Es más, si ustedes se dedican a leer estos documentos, los vieran con cierto detenimiento, se van a dar cuenta que la mención de los derechos humanos es rezagada, es dejada fuera. Se van mencionando cada vez menos, pasan a ser pues objetivos más que una cuestión bien centrada de compromisos de los estados con la defensa de todas las dimensiones de los derechos humanos. Bueno, pues en esta tercera estrategia hay también un rubro que me llamó la atención y que aquí se los pongo a ustedes. En este documento empiezan a aparecer ya ciertos apartados dedicados esquemáticamente a hablar de metas, hablar de fines y hablar de objetivos. Sin embargo, todavía no aparece un objetivo específico para el derecho a la información, ni como elemento estratégico para lograr el desarrollo económico. Se menciona la necesidad de crear instituciones para el intercambio de información científica y tecnológica, sin dar detalles de su relación con otras vertientes de ella. Se ha olvidado aquí lo que en la década anterior se pretendió con la formación de opinión pública, es decir, de la función política de la información para el desarrollo y la participación ciudadana. Como ven, aquí se está hablando de una red y en el último apartado de este número 125, en la última parte, sí se dice que esta red debería de ser destinada, esta red que se pretende mundial para la información, debería de estar destinada a atender necesidades urgentes de los países en desarrollo y relacionar la cuestión de la ciencia y la tecnología con otro tipo de necesidades que tuvieran en cuenta los contextos de los distintos países en vías de desarrollo.
En esta historia, fíjense que me topé con un documento sumamente interesante al inicio de los 80, que se llama la Comisión de Derecho, perdón, se llama el texto Cuestiones de poner en práctica en todos los países los derechos económicos, sociales y culturales, las dimensiones regionales y nacionales del derecho al desarrollo como derechos humanos. ¿Por qué pienso que es tan interesante este texto? Bueno, porque fíjense que se hace por parte del secretario general de la ONU una serie pues de denuncias de lo que es hasta el momento las estrategias del desarrollo. Este documento realmente es muy peculiar por, por ese contenido tan importante y se los voy aquí un poco a destacar algunos de lo que dice este texto. Y dice, en general, las Naciones Unidas tienen el problema de garantizar la inclusión de temas de derechos humanos en los planes y las estrategias de desarrollo a nivel internacional y de alentar soluciones análogas a escala nacional. Sin embargo, la aspiración a un planteamiento unificado o integral del desarrollo tiene un largo historial en las Naciones Unidas y en el mejor de los casos ha alcanzado resultados contradictorios. Desde la perspectiva del derecho al desarrollo, el principal problema de principio consiste en superar la subdivisión de los temas en compartimientos, que con anterioridad ha hecho que los derechos humanos se estudien con independencia de los temas de desarrollo. Si se fijan, esto es realmente interesante e importante de destacar, porque los planes de desarrollo y las estrategias de desarrollo y la que viene para esta década de los 80 y la del 90, precisamente hace esto, en subdividir en estancos los problemas del desarrollo, y lo seguimos viendo. Entonces, dice aquí, para que las Naciones Unidas promuevan efectivamente el derecho al desarrollo, el sistema habrá de realizar un esfuerzo consciente para refutar toda insinuación de que existe cierta alergia al empleo de la expresión derechos humanos en el contexto de los programas y las actividades de desarrollo. Posteriormente se dice que hay una amplia gama de argumentos, más concretamente económicos, que se plantean de vez en lugar de justificar la prioridad otorgada al desarrollo a expensas de los derechos humanos. Creo que el secretario general de la ONU recibió también en este momento la encomienda de acercarse más a todos aquellos expertos en el área de humanidades, a un séquito no solamente de humanistas en general, sino quiero destacar de filósofos, para hacerle un seguimiento a este tipo de propuestas del desarrollo económico, porque empiezan a ver que, sobre todo, por ejemplo, en países como América Latina, queda supeditada la idea de que es prioritario el desarrollo a la democracia, que es más importante tener cierta estabilidad a tener libertad. De aquí que se empiecen a comenzar también a estos esfuerzos de unir y de destacar el derecho al desarrollo y no nada más los programas del desarrollo. Aquí también, fíjense ustedes que en el número 157 de este documento dice que uno de los argumentos más comunes para dar absoluta prioridad al crecimiento económico consiste en que la necesaria transición solo será un fenómeno de corta duración o incluso temporal. Esto también se dijo en los regímenes dictatoriales, por ejemplo, en el de Chile, de Pinochet, que habría que estabilizar al país, habría que darle una cierta dimensión económica al país para luego buscar la democracia.
¿no? Y bueno, aquí también se dice ya que tiene que haber una distribución equitativa del ingreso. Se ocupan también del tema de la justicia social, que es un tema pues sumamente interesante, relacionado con temas keynesianos del empleo total y demás, que van también siendo en nuestros países rezagado ese tema para posicionar las políticas neoliberales. Ahora, en este documento también se dice claramente que si no hay una preocupación y una política interna en los países en vías de desarrollo de la distribución del ingreso, de un desarrollo porque el crecimiento no sea meramente de acumulación de capital, porque esto es erróneo, pues no va a haber un éxito en ninguna de las propuestas de las estrategias para el desarrollo. A partir de las demandas específicas del derecho al desarrollo, y que como ustedes saben, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo es de 1986, y también de una serie de documentos muy importantes en la ONU, como el informe Brundtland, que de ahí va a salir toda esta teoría del desarrollo sostenible, y que si no hay realmente una preocupación por el medio ambiente y los derechos humanos, pues no se va a poder superar ni se va a poder solventar algunas miras, algunos sesgos y sobre todo el antropocentrismo originario de los documentos del desarrollo y de los derechos humanos, que desde el inicio no se hicieron cargo de la preocupación que estaba sucediendo ya desde los 60 con la devastación, con la destrucción de lagos, ríos, selvas, etcétera. Así entramos a la cuarta estrategia internacional de desarrollo, que va a ser la cuarta y la última del 90. A pesar de todo lo que les he estado diciendo y toda esa efervescencia de personajes que van a denunciar esto al seno de la ONU, que la misma ONU y el secretario general, como ya les mencioné, se ocupa del tema, la cuarta estrategia se concentra preponderantemente en los rezagos económicos y materiales. Y empieza a hablar claramente ya de objetivos del desarrollo, y aquí destaco algunos, como verán, para que se den cuenta de que tiene centralidad el aspecto material. Un incremento, dice, del ritmo del crecimiento económico de los países en desarrollo, si se les invita a que intensifiquen este tipo de medidas, y en algún momento, como en este B, que lo quise precisamente poner porque da cuenta de que si bien se habla de necesidades sociales, si bien se habla de pobreza extrema y que habrá que usar los recursos y conocimientos humanos para que sea racional y sostenible desde el punto de vista del medio ambiente, sí hay una preponderancia innegable de los aspectos financieros, ¿no? Un mejoramiento de las medidas comerciales que permitan el apoyo al proceso de desarrollo. Es decir, el desarrollo sigue descansando en esta idea de que las empresas transnacionales llevan pues el conocimiento, van a incorporar a las personas que van a estar cerca de los asentamientos de ellas, que van a hacer transferencias tecnológicas y que van a pegarse a los programas nacionales de desarrollo de los países, cosa que no sucede. Entonces, la implantación de una economía mundial firme y estable y una gestión acertada desde el punto de vista macroeconómico a nivel nacional e internacional, un fortalecimiento decisivo de la cooperación internacional para el desarrollo. Aquí claramente también está la postura en este documento de que los grandes males se comparten y que solamente se pueden atacar en una cooperación y en una coordinación regional y mundial.
Al despuntar el milenio, la ONU ya no propuso ninguna estrategia internacional de desarrollo, sino que abrió un abanico de temas con el nombre de los objetivos del milenio, que son más bien los problemas que se contrajeron con las políticas del desarrollo como crecimiento económico. Estos serían los objetivos que se plantearon en esta ocasión: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, la malaria y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. En los objetivos del 2015 ya se presentan 17 objetivos de desarrollo sostenible, donde están incluidos los anteriores y todos aquellos que ya se tienen que pues formar parte de una agenda. Esta agenda de la ONU, si ustedes la conocen, entran a las plataformas, es una plataforma muy bien cuidada. Cada uno de estos objetivos está siendo conducido por hiperespecialistas, van siendo cuidados en sus metas, en sus logros, en sus cantidades, pero ciertamente no hay una posibilidad de una perspectiva holística. Son tan, ¿cómo les diré?, especializados, hiper conocidos sistemáticamente cada uno, que sí se pierde la posibilidad de vincular cada uno de ellos con otro tipo de documentos. Se deja aquí algunas oportunidades para hablar de un objetivo específico que cuide la vida en el planeta y que sea ese objetivo el que engarce fundamentalmente a todos los demás y que se vuelva a recuperar la centralidad que en algún momento en la década de los 70 se pensó que todos estos podían ser relacionados con los documentos de los derechos humanos. Se dice nominalmente, pero no se cumple en los hechos. Ahora bien, desde la plataforma regional de conocimiento de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, se informa de la alianza y la potenciación que la CEPAL ha trabajado para la implementación del Objetivo 16, que dice lo siguiente: la paz, la transparencia, la rendición de cuentas y el Estado de Derecho son elementos indispensables para alcanzar el desarrollo sostenible. Entre las principales metas del Objetivo 16 se encuentra el garantizar la igualdad de acceso a la justicia, la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas y el acceso público a la información, así como el establecimiento de instituciones eficaces, responsables y transparentes y la adopción de leyes y políticas no discriminatorias. En la CEPAL se ha trabajado, como ustedes saben, estas preocupaciones, pero se han coronado en un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Este documento, que es vinculante, es de enorme relevancia para nuestros temas, porque efectivamente engarza la Agenda 2030 con la de los derechos humanos y con la participación pública ciudadana bien informada, que también, desgraciadamente, no ha tenido todo el seguimiento que se debe ni el respeto, a pesar de que es obligatorio por parte de los estados de nuestra región. Fíjense ustedes, su objetivo primero es el presentar este acuerdo, es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental,
la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Este documento tampoco ha sido relacionado con este que se busca en la ONU para poner a raya a las empresas transnacionales. Creo que ahí falta un mayor activismo de vincular este tipo de documentos a nivel regional e internacional. Y entonces, bueno, regresando a las definiciones, dice, a los efectos del presente acuerdo, por derecho de acceso se entiende el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales. El asunto es Doctora, que... 5 minutos. Perfecto. Ya voy a Gracias. terminar. Lo que sucede, por ejemplo, en países como el nuestro es que hay una falta de transparencia cuando pedimos información de algunos de de las grandes construcciones que sucedan y que lastimen el medio ambiente, se guardan como proyectos nacionales y de seguridad nacional. Finalmente, bueno, ya estoy con el tiempo encima, quería mencionar este documento de la UNESCO, que es muy importante, pero quiero ya cerrar, como me quedan unos minutitos, con la mención del Pacto para el Futuro, que es el proyecto que se acaba de aprobar el 20 de septiembre como proyecto, ya un pacto que también es un documento vinculante muy importante y que creo que aquí y a nivel mundial se están dando cuenta de la relación ya clara que deben de tener los estados con el sometimiento del libre mercado a favor pues de un ambiente libre de polución, de una ciudadanía que pueda vivir con plenitud los derechos humanos y que está siendo rechazado por algunos países. Ustedes saben, Argentina no lo suscribió por esta política que tiene, que dice que es un anarcocapitalismo y rechaza la presencia del Estado en la defensa de los derechos humanos y por ende los derechos humanos. Bueno, con todo esto, pues muchas gracias y pues adelante. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Ana Luisa, por este recorrido desde el primer decenio del desarrollo hasta lo que nosotros tenemos hoy día y también ilustrándonos cómo ha sido escalando y cuáles han sido los hitos, las brechas en toda esta parte de poder llegar y tener una visión clara de dónde debemos de seguir con estos objetivos de desarrollo sostenible y también gracias por ilustrarnos sobre el último proclama de las Naciones Unidas del 20 de septiembre de 2024. Muchísimas gracias. A continuación, voy a ceder la palabra al doctor Ariel Alejandro Rodríguez García, quien es doctor en bibliotecología y estudios de la información, maestro y licenciado en bibliotecología, todo por esta casa de estudio, investigador titular de este tiempo, titular de tiempo completo en el área de organización, información y conocimiento, su línea de investigaciones, normalización y estándares es investigador nivel 2 del SNI y también es autor de muchos libros y publicaciones. El doctor Ariel Alejandro nos va a compartir su ponencia sobre ecoansiedad y alfabetización en datos, resultados de un proyecto. Adelante, doctor Rodríguez García. Hola, muy buenos días a todos ustedes que están aquí en la Ciudad de México, quienes están en el país, quienes nos siguen desde América Latina y otros países fuera de América Latina.
Un gusto saludarles. Y lo que voy a presentarles en esta ocasión es resultados de un proyecto de investigación que bueno, algunos resultados, porque no se ha concluido el proyecto, está en curso varias cosas sobre lo que es la ecoansiedad y la alfabetización en datos. Voy a compartir mi pantalla para dar inicio a la presentación. Adelante, doctor. Bien, esperemos que esté bien todo esto. Bueno, pues gracias al doctor Egbert Sánchez Van der Katz por esta invitación, a la doctora Elsa Ramírez también por la pertinencia de este foro virtual, donde pues hablaremos y se han estado hablando de los 16, hasta ahorita 16 objetivos del desarrollo sostenible, y bueno, que nos van dando una visión de cómo las bibliotecas han transitado en cada uno de estos objetivos hacia tener una mirada de lo que es la perspectiva del desarrollo sostenible. Mi tema es justamente, como les decía, ecoansiedad y alfabetización en datos. Últimamente, digamos, a partir de que se comenzó este proyecto, lo iniciamos en el año de 2023, se empezó a escuchar con un poco más atención lo que es esto de la ecoansiedad, cómo se ve desde distintas disciplinas, tanto las médicas, las de salud mental, la de la psicología, y pues a nosotros en la bibliotecología también nos ha dado una pauta para interactuar con distintos profesionales en cuanto a esta temática. El proyecto inicialmente se tituló como Ecoansiedad y Big Data. Y este proyecto fue financiado dentro del programa de estancias académicas de la Dirección General de Personal Académico de la UNAM para traer aquí a México a una colega que es la doctora Lidia Oliveira de la Universidad de Aveiro en Portugal, con quien empezamos a trabajar el proyecto. Le fuimos dando como que la intención para que pudiese desarrollar la intención que teníamos. Vamos a ver a lo largo de estos minutos cómo, cómo se ha desarrollado el proyecto y digamos, llegar hasta algunos de los productos que se han realizado de este proyecto. Entonces les comentaba, este proyecto, pues se comenzó a realizar desde el año 2023, se empieza un poco ya toda esta etapa de la revisión literaria, la delimitación del programa de investigación, la selección y sistematización de las escalas y cuestionarios que se aplicaron en un periodo, más adelante se va a decir. Los resultados que se tienen, se obtuvieron bastantes resultados interesantes. Se recolectó la información y pues todo lo que es el proceso de investigación que nos lleva a generar productos. Cabe hacer como un paréntesis en este momento por lo que se está viviendo, no solamente aquí en México, sino en varios países, esta situación de los fenómenos climáticos o el cambio climático, lo estamos percibiendo y creo que justo cuando estaba elaborando pues este resumen de la presentación, digo, ¿cómo es la naturaleza que nos invita a reflexionar sobre lo que está sucediendo en todos nuestros entornos, ¿no? Y ver que de alguna manera algunos de nosotros hemos sido afectados por esos fenómenos climáticos, ya sea recientemente o con anterioridad, y tal vez en otras épocas, como bien lo decía la doctora Ana hace un momento, se vieron toda una serie de programas, pero no se atendieron las causas, digo, en este caso de la información que pueda sostener y que nos pueda dar un momento, un punto de decisión cuando la tengamos que tomar, ¿no? Entonces, este proyecto, pues,
cae desde el año pasado que justamente estábamos en la ejecución de él, nos tocó ver lo de los efectos que tenía el huracán Otis, que afectó a la región de Guerrero aquí en el país de México, y ahorita todas las regiones que estamos viendo afectadas por estos nuevos fenómenos naturales de huracanes, sé que en México es temporada de huracanes, y nos llegan, ¿no? O sea, de una u otra forma a una afectación, tal vez quienes no estamos muy cerca de costas, de manera distinta a los que lo viven precisamente ahí en la costa. El escuchar que están estos fenómenos actualmente comparado con lo que fue el año pasado de Otis, en el caso de Guerrero y en particular de Acapulco, pues deja algo que reflexionar en cuanto a cómo hemos podido adaptarnos y saber de dónde tomar datos y si estamos preparados para tomar decisiones basadas en datos. Y ahorita vamos a ver un poco todo este proceso que nosotros hemos seguido de investigación, ¿no? Y bien lo mencionamos, ¿no? Este es un proceso que es natural, que va cambiando, como yo soy de un pueblo que se llama Pátzcuaro, Michoacán. Este pueblo, hace unos meses, hace 5 meses, el lago de Pátzcuaro y los lagos prácticamente del estado de Michoacán habían perdido mucho de su encanto porque iban eh, de 100 años vivimos esta situación donde sucedió este fenómeno. Digo, tal vez grandes, viejos de esas regiones lo mencionaron, hace 100 años lo pasamos y tiene que suceder así. Bueno, doctor Ariel. Doctor Ariel. Parece Hola. que tiene problemas de conexión, doctor Egbert. Sí. Si gustas, esperamos un minuto a ver si se puede conectar. Y si no, entonces continuaríamos con la presentación de la maestra Maritza. Claro, claro, licenciado Salvador. Muchas gracias, licenciado Salvador. Ya estamos viendo, el doctor está aquí en el instituto, estamos viendo si lo podemos arreglar. Muy bien, doctor. Gracias y una disculpa al auditorio por estos inconvenientes tecnológicos. Dice que se le desconectó, se lo sacó. Licenciado Salvador, me está comentando el doctor Ariel que el sistema, no sé si es por parte de ustedes, lo sacó de la plataforma y está No tratando debe ser su conexión de su internet. conexión. Sí, Bueno, probablemente tiene algún problema porque mm, no está aquí y se estaba pausando su perfecto. video. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la maestra Maritza García, mientras que vamos a tratar que se conecte el doctor Ariel con una línea más limpia, ¿sí? Ya se está conectando, doctor Egbert. ¿Sí? Muchas Ujú. gracias. Bienvenido, doctor. Doctor Ariel, bienvenido. Bien,
Bueno. Sí, sí lo escuchamos. Sí, está bien. Bueno, También tenemos video. ok. Bueno, ay, ya estas fallas tecnológicas que de repente ujú, nos tienen. No sé si están siguiendo la pantalla. Regresé a una parte. Sí, vamos bien. Vamos bien, vamos bueno. Bueno, entonces continuamos. Entonces, recuperando estos minutos y la idea que tenía, justamente las revisiones literarias fue entre tres grandes temas, ¿no? Lo que es la visión de los problemas por cambios climáticos, los cambios climáticos que hay, como en este caso estamos viendo cómo se ve una tragedia, que es esto, lo que estamos viviendo son tragedias, porque al final cuentas son cuestiones climáticas que no tenemos la predicción de saber cuándo van a suceder y en qué momento nos van a causar algún daño. Las siguiente que serían las catástrofes, que son algo que también tenemos visto, que son temas que hemos estado analizando y dándole como ese marco teórico a la investigación. Después lo asociamos con lo que fue la ecoansiedad, que ahorita vamos a ver lo que es esto de la ecoansiedad, ¿sí? Y posteriormente enfatización en datos, que es en donde y vamos inmersos en la disciplina, en la bibliotecología y los estudios de la información, pues tiene que ver su impacto para saber qué es lo que podemos hacer desde nuestros campo disciplinar con este fenómeno de la ecoansiedad y cómo apoyar a nuestras comunidades, a nuestros usuarios, a todas las personas en general de cómo es que es el cambio climático. Vimos y bueno, se ha escuchado tal vez en otras partes del foro interés que hay por las comunidades internacionales, los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas o la Organización Internacional del Trabajo, lo que están perfilando y que digo, cada una de ellas tiene sus metas en saber cómo el cambio climático afecta, ¿no? A las comunidades, a las personas y a los cambios que se tienen que ir adoptando en función de este nuevo, voy a usar un término que tenemos ahí, que una ecoansiedad adaptativa, ¿no? Justo otro de los elementos que tenemos dentro de esta parte del estudio es analizar sitios, plataformas, aplicaciones. Veíamos con la conferencia magistral del observatorio que tienen ahí varias actividades ya desarrolladas y agrupadas la información de tal manera que pueda ser de utilidad para quien la consulte, como nos decía Wall en su momento, quien quiera consultar va a poder navegar en ese sitio en toda la información que hay aquí. Aquí nosotros hemos visto qué es lo que la gente puede consultar dentro de los sitios que hay, tanto especializados, ¿no? En clima a nivel internacional y en el caso de México. ¿Cuáles son los sitios web que hay? ¿Cuáles son las plataformas? Las aplicaciones, quienes viven en la Ciudad de México, hay estas plataformas que es Aire para conocer, por ejemplo, me voy a hacer esta última, Aire que es para conocer la situación de cómo está el clima, cómo está, o sea, que si podemos o no hacer ejercicios, qué podemos hacer, cómo tenemos de qué salir vestidos o X, ¿no? La otra aplicación que es de la Ciudad de México, que tiene también una serie de apoyos que tienen que ver con mi policía cercano o rutas de transporte, no sé, quienes la conozcan en la Ciudad de México, pues se darán cuenta de lo que hay y quienes no la conozcan es un buen momento para llegar ahí. Y con agua, que es otro que nos habla de el cambio climático. La ecoansiedad, ¿qué es la ecoansiedad? No vamos a decir todo lo que nos lo que vamos a ver más adelante, pero aquí nos dice, son cosas que tenemos de estrés en el individuo que ya sufrieron. Aquí está lo importante, ¿no? Desastres naturales y sienten más severos los impactos negativos por los cambios climáticos. Vemos en la parte inferior del lado izquierdo, o sea, donde dice este mensaje que tenemos
Me llegó ayer, justamente hay huracán acercándose. Sabemos que están ahorita en desarrollo estos huracanes y más en la madrugada llegaron otros más en donde nos dicen que están los desfogues de las presas que ya están a más del 100% de su capacidad y están haciendo desfogues para liberar y no se vayan a precipitar, pero lo que está causando es que ya las ciudades quedaron inundadas. En la mañana llegaron ya de ciudades cercanas a estas presas que ya están inundadas, ¿no? Entonces, esto es lo que nos produce la ansiedad. Hay estos tres niveles, hemos escuchado, como les decía, el término y lo que se está haciendo ya de estudios en diversos lugares, tanto en la parte científica como en la parte de salud mental, como en la médica, y aquí en la bibliotecología, conocer cuáles son, digo, son tres niveles. El primero es cuando es, como dicen, es el más leve, lo desconocen, no les interesa, ¿no? O sea, hay como que esa visión de que no saben, no estamos informados sobre esto. El medio se sabe y está enterado y toma una actitud parcialmente responsable en función de lo que se está aconteciendo. Y el severo, pues es que ya tuvimos algún efecto, ¿no? En cuanto a a la tragedia que tenemos, que hemos vivido, ¿no? Háblese de un sismo, háblese de una inundación, un derrumbe, algo que ya lo vivimos y que nos causa mucho, mm, pues ya muchos problemas mentales, ¿no? O sea que, digamos, aquí los especialistas en salud mental, pues ya los han clasificado en qué situación se encuentran esos eh, acontecimientos. Y aquí en la alfabetización en datos, ¿qué es lo importante que podemos hacer sobre la alfabetización en datos? Pues bueno, justamente saber que no es un tema actual, que no es algo que en la bibliotecología esté surgiendo recientemente a través de esta vivencia que tenemos con la conocida como la era del dato, sino que ya venía, como bien nos los mencionaron en la, ponencia anterior, venía gestándose y hay datos y hay mucha historia y hay de dónde se puede saber antecedentes y por qué estamos sufriendo o por qué estamos viviendo en estas épocas la situación que tenemos en cuanto a los cambios climáticos, ¿no? Y que pues justamente aquí lo que nos invita, ¿no? Es a reflexionar sobre esas capacidades que tenemos para leer, analizar, trabajar y comunicarnos con datos, ¿no? Esto es lo que nos da la alfabetización en datos, sumados estos grandes temas, lo que es el cambio climático, la ecoansiedad y la alfabetización en datos, pues vamos a tener como que tres elementos que queremos unir para tomar decisiones que al final de esa toma de decisiones nos favorezcan o favorezcan a quienes están cerca de nosotros en función de lo que estamos tomando como un dato verídico, porque estamos usando sitios y plataformas oficiales y que nos hacen ver que los datos que tenemos son reales y no caer en la infodemia o no caer en esa fake news que se ha generado también por otras cuestiones, más que causar una decisión favorable, nos causa una alarma, ¿no? Entonces, el proceso de esto de la alfabetización en datos, digo, es como es todo lo que hemos ido trabajando, pues lleva estos 7 pasos, que es la lectura del dato, el conocimiento estadístico, que es importante. Esto es, como sabemos, son datos basados en números y es estadística, una comprensión importante sobre si queremos saber profundizar un poco más sobre el estudio de los datos que estamos recopilando, la comprensión de la fuente de datos justamente es esa validación, como lo decían en la ponencia, en la conferencia principal. Hay una validación a través de referencistas. Esto fue en la conferencia de la participación de Costa Rica hace unos días, y cómo hay que, a través de nuestros expertos que están en las bibliotecas, los referencistas, validar las fuentes de información, ¿no? El pensamiento crítico que vamos a tener hacia al recibir nuestros datos si estamos confrontando lo que es de un sitio web, de una plataforma, y estamos teniendo
una aplicación donde se van a vertir más estos datos. Comunicación con estos datos, cómo los vamos a transmitir, de qué manera los podemos procesar y la toma de decisión basada en datos. Justamente, no sé, tendríamos que ver qué es lo que nos dicen fuentes como un noticiero en televisión, un noticiero en radio, un periódico, los sitios que estamos consultando, confrontar, es como un estudio, ¿no? De esto para tomar decisiones y lo que está ahora muy en boga, pues es la inteligencia artificial y el uso de datos, cómo esto también está generando nuevas alternativas para tomar decisiones basadas en datos, ¿no? Y bueno, otro punto que es en donde uno pues trabaja constantemente es esto de los datos, ¿no? Como tenemos datos masivos, datos abiertos y datos científicos. Y cada uno de estos tiene unas características y tendremos que ver cuál es el dato masivo, es como lo hemos referenciado, es el Big Data, ¿no? El dato abierto son aquellos que vienen de alguna fuente que puede ser una institución gubernamental o una institución pues que se dedica a recolectar los datos y los datos científicos que son los que provienen de las investigaciones justas pues, de proyectos de investigación que están relacionadas con todo esto, ¿no? Como es en la salud mental, en la medicina, en la bibliotecología, en la economía, todo esto son datos que surgen de proyectos y que están realizando investigación basada en lo que queremos ver de estos fenómenos, cambio climático y ecoansiedad. Y bueno, aquí llegamos al punto de donde está nuestra investigación, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación es no es breve, ¿no? De la primer producto que se publica de la investigación y que tiene que ver con esta importancia y este acercamiento hacia la comunidad eh, bibliotecaria de saber qué tanto estaban alfabetizados sobre el uso de datos y la investigación se realizó está documentada, si gustan ustedes consultarla, está en la revista de investigaciones bibliotecológicas digamos, esta es la ecoansiedad y alteraciones climáticas o la importancia del Big Data, ¿no? Que es el título del artículo. Y brevemente, pues pasaré algunos de los resultados. Se aplicó esta encuesta, ¿sí? En Brasil, Colombia, México, Portugal y hubo otros países de Centroamérica que también nos dieron aportaron resultados y pues se tiene una gran cantidad de datos que se están analizando y que van saliendo cada vez más cosas interesantes en función de lo que vemos, ¿no? De las diferentes escalas que se manejaron y los cuestionarios que se desarrollaron. Y bueno, primero, pues características. Hola, Nuevamente se cayó su conexión, doctor Iberst. sí, qué pena. Si gusta, podemos seguir con la participación de la maestra Maritza. Licenciado, vamos a darle un minuto a ver si regresa y Muy si bien, no, doctor. seguimos porque ya anda en los resultados. Perfecto. Por favor.
Bueno, vamos a seguir con la presentación de la maestra Maritza. Sí. La maestra Maritza nos va a presentar las bibliotecas como espacio ideal en la práctica del mindfulness. La maestra Maritza es maestra en ciencias biomédicas, neurofisiología, doctorante en ciencias, principalmente biología animal, neurociencias. Es licenciada en psicología, tiene un máster en psicología contemplativa. Además, es especialista en psicoanálisis por el Instituto Mexicano de Psicoanálisis. Es coordinador y profesora titular de diplomado en Mindfulness y Compasión para la Salud y el Bienestar, certificado por esta casa de estudio. La maestra Maritza es una académica de mucho renombre, ha trabajado tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como académica e investigadora y también en el área de neurociencia y psiconeuroinmunología, y además ha impartido varias conferencias. Maestra Maritza, un gusto tenerla con nosotros. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Realmente agradezco a los organizadores la invitación a este foro. Me siento un poquito así como un poco como fuera de tema, porque lo mío es completamente diferente de alguna manera a lo que han estado manejando, pero finalmente creo que es valioso por también lo último que han comentado hace rato la doctora Guerrero y el doctor, qué pena que se fue, su señal, porque estaba interesantísimo, tenía que ver un poco más con lo que yo hago. Y muy especialmente, muchas gracias al doctor Egbert, gran querido amigo. Y bueno, pues si me pudieran permitir poner la presentación, nada más un favor, Egbert, si me puedes decir cuánto tiempo tengo para poder comenzar a contarlo acá. 30 minutos, maestra. Ah, perfecto, santa palabra. Ay, soy Maritza. A ver, déjame pongo porque si no se me vaya a ir la lengua. Muy bien. Bueno, el tema que me pidieron que tocar el día de hoy es las bibliotecas como espacio ideal en la práctica del mindfulness. Si yo puedo pasarla desde aquí, seguirle, déjenme ver si puedo. No, me la van a tener que pasar ustedes. Gracias. Entonces, como este foro es sobre la Agenda 2030, se me ocurrió de alguna manera poner este comentario. Si el objetivo, así muy concreto, a como yo lo entiendo incluso, de la Agenda 2030, que se elaboró por ahí del 2015, es un plan internacional donde todos los países se imaginaban un mundo, tanto para humanos como para el planeta, en donde hubieran más avances de desarrollo sostenible. Claro, viene la COVID, esto implica cambios, retrasos, etcétera, pero esto, lógico, altera el plan. Sin embargo, la intención o el único elemento de esta agenda es entender, no solo buscar el desarrollo humano económico, sino lo sustentable, es decir, el ambiental. Conclusión, consideremos al planeta Tierra. Muy bien, la que sigue, por favor. Ahora bien, entonces, la motivación, la actitud, la conducta para lograr apoyar esta agenda, ¿qué implica? Implica, obviamente, hacer conciencia y responsabilidad. Vamos a ver de alguna manera cómo podemos saber que a través de nuestra conducta y de nuestras acciones podemos apoyar esta agenda. Practicar la conciencia plena para ver la realidad. ¿Por qué? Porque el tema que voy a tratar es precisamente qué es el mindfulness, qué es esto de conciencia plena, atención plena, como se le ha llamado, lo vamos a ver al rato, de diferentes formas se ha traducido. Esto nos ayuda a darnos cuenta de la realidad que está pasando, como lo decía el maestro hace rato. Bueno, el cambio climático, quien no cree en él,
pues no sé cuántas neuronas tenga en su cerebrito, pero finalmente lo que necesitamos es precisamente ser conscientes, darnos cuenta de esa realidad para actuar. Al mismo tiempo, entonces, ser compasivos con todos los seres sintientes. No se trata nada más de creer que los humanos somos los únicos importantes en este planeta, sino el planeta somos todos. Obvio, lógicamente, parte de lo que estamos viviendo es la tala enorme, indebida que se ha hecho, etcétera. Entonces, bueno, son seres sintientes los árboles, está demostrado, los animales, cómo se ha modificado considerablemente el hábitat de los animales y por lo tanto esto también ha hecho que cambie el clima. No me puedo meter en eso ahora. Entonces, asimismo, practicar la bondad amorosa, la ecuanimidad y la sabiduría, que son virtudes que precisamente se pueden obtener a través de poner atención plena, de hacer conciencia de la realidad que estamos viviendo. De ahí podríamos pasar entonces simplemente a ser conscientes para llegar a la conciencia sin ese y a la humanidad compartida. La conciencia sin ese es esta capacidad que tengo de verme a mí misma, de verme a mí mismo y saber qué estoy haciendo, cómo estoy participando, en qué, cómo, cuándo, en dónde, etc. Entonces, esa es la conciencia sin ese. La conciencia con ese es esta que acabo de decir. La conciencia sin ese es simplemente con base en esa conciencia con ese, entonces poder actuar de manera ética. Esa es la conciencia sin ese. Muy bien. A partir de ahí, entonces, si estoy actuando de manera ética, por lo tanto estoy favoreciendo que la humanidad compartida. De ahí, entonces, que se logre la sustentabilidad, la armonía, la serenidad y por lo tanto la paz, porque van de la mano, como espero que lo podamos ver al rato, van de la mano. Conclusión, tendríamos la capacidad de poder tener respeto, empatía, compasión, bondad, y esto se logra precisamente a través de esta práctica que se llama mindfulness. La que sigue. Comencemos por describir entonces qué es el mindfulness, porque aunque desafortunadamente ahora hay toda una moda acerca de este tema, es muy peligroso porque quienes trabajamos con ello nos preocupa que cuando se hace moda, entonces no se ve de la manera adecuada, ni teórica ni en la práctica. La que sigue, por favor. Comencemos entonces por describir. El mindfulness es un término que utilizó por primera vez en Occidente por ahí de 1881 un hombre muy interesante, Rhys Davids, recuperándolo como traducción del concepto budista en lengua pali de la palabra sati, que quiere decir memoria del presente. Y después pasan muchísimos años para que por ahí de 1970 Jon Kabat-Zinn, que es un médico, investigador en estrés, etcétera, etcétera, hacía biología molecular y demás, entonces él eligió este término para nombrar a la meditación en su programa que él hizo, que se llama precisamente, en español se llama Reducción del estrés basado en la atención plena. Entonces, la traducción que de alguna manera él ha utilizado en español para mindfulness es atención plena. Bueno, entonces él le da el significado a este concepto de mindfulness como la conciencia que surge al prestar atención con el propósito enfocado en el momento presente y sin juzgar, simplemente dándonos cuenta de la realidad para tener la información de lo que podemos, queremos, necesitamos hacer. La que va, sigue. ¿Cómo es traducido este concepto al español? Es traducido por Gunaratana como presencia mental, por Thich Nhat Hanh como plena conciencia, por Kabat-Zinn, atención plena, y por los neurocientíficos como meditación consciente. Si se fijan, Thich Nhat Hanh, conciencia sin ese, es decir, la plena conciencia, la plena ética, la plena moral, el darme cuenta y actuar. En cambio, los neurocientíficos, meditación consciente con ese C, porque es esta actividad, esta actitud contemplativa que modifica, y está demostrado, es
realmente precioso todo lo que hay ahora desde el punto de vista de la neurofisiología, del efecto que tiene practicar este tipo de meditación sobre el sistema nervioso. Nada más les digo que Sara Lasser hace muchos años demostró cómo meditadores tienen un cambio, se engrosa su corteza cerebral. No puedo decir más ahora. La que sigue, por favor. Muy bien, entonces nada más, por favor, tengamos claro que mindfulness no es ni una práctica religiosa, no es un mito, tampoco es magia y tampoco es una técnica metafísica. La que sigue. Mindfulness no es moda para relajarse. Eso es, por favor, muy importante que lo consideremos porque les decía hace rato, ahora nosotros quienes nos dedicamos a esto le llamamos mindfulness, a esto que hacen algunas personas de que hacen un programa y a los 8 días ellos ya están impartiendo un programa, sin práctica, sin información, sin conocimiento, etc. Y hasta páginas se encuentran donde dice mindfulness para relajarte. No, el mindfulness no es una moda para relajarse. Sí es vivenciar el momento, estar poniendo atención consciente y, por lo tanto, es una práctica contemplativa introspectiva. Gracias. La que sigue. ¿Qué es contemplar entonces? Si mindfulness es una práctica contemplativa, ¿qué es contemplar? Es mirar con atención continua, fijar la mirada, observar. Viene del latín contemplare, que es un lugar abierto para la observación, marcado por el augur, es decir, un agorero, adivino, profeta. Ese era el concepto de contemplar en aquellos tiempos. Pero realmente hay una definición que a mí en lo particular me gusta mucho, o más bien el significado que le da en este poema Lawrence, que dice, es mirar la cara de la vida y leer lo que se puede leer. Tiene que ver totalmente con lo que hacemos cuando practicamos mindfulness. La que sigue. Mirar significa asistir con uno o más de nuestros sentidos. Puedo mirar, es diferente. Yo ahorita puedo voltear y ver por la ventana las flores que hay allá afuera. Eso es diferente a contemplar, ¿sí? Porque puedo ver así, allá afuera hay unas flores palo de rosa o bugambilias, color bugambilia, bla, 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 nada más. Y puedo ver que hay hojas verdes y árboles. Sí, yo puedo ver eso ahora, pero lo estoy nada más mirando. Contemplar es diferente, porque la contemplación incluye todos nuestros sentidos, todas nuestras facultades. Es algo que se da, no se controla, se entra en lo que se está contemplando. En lugar de ser un espectador o uno pasa a formar parte de lo contemplado. Decía hace rato que la práctica del mindfulness es un proceso interoceptivo, nos permite ir hacia adentro, sabernos. Contemplar lo que tengo allá afuera era para que me diera cuenta la textura, los diferentes tonos de verdes que hay, el olor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es mirar y otra cosa completamente diferente es contemplar. La que sigue. La contemplación, entonces, se logra a través de la meditación. La meditación es, aquí a veces tenemos que ser cuidadosos porque hay quien dice que mindfulness es meditación y hay quien dice meditación tipo mindfulness y hay quien dice meditación tipo religiosa, etc. Simplemente la meditación es ver lo que surja en el interior. Yo comienzo a practicar mindfulness poniendo atención a un objeto y después de ahí puedo pasar a simplemente observar qué surge sin poner un objeto. Ahí está la diferencia. El término medita se origina del meditatum, palabra de latín que significa reflexionar. Entonces, cuando yo estoy meditando, estoy sintiendo lo que está surgiendo y me permite reflexionar después, indagar qué noté, cómo me relacioné con lo que noté y si me percaté de algo, si hice conciencia de algo, conciencia con SC. Se utiliza por primera vez la contemplación, este término, este concepto, en el siglo XVII, en el siglo XII. La que sigue, por favor. Bien. La meditación tipo mindfulness, como decía, esta meditación
que implica atención consciente o conciencia plena, que nos permite reflexionar. ¿Qué implica? Implica que yo, a través de mindfulness, primero aprendo a poner un objeto de atención. Lo observo, aprendo a verlo tal y como es. Mi inhalación y mi exhalación, qué estoy sintiendo en mi cuerpo, qué emociones tengo, qué pensamientos pasan, los sonidos, cuáles son y cómo los percibo, veo cómo llegan y después desaparecen, llegaron, los percibí, pero después desaparecen, es decir, todo cambia. Es simplemente a través de mindfulness observo el objeto que yo ponga. La meditación tipo mindfulness es: ya aprendí esto, aprendí a sentir, aprendí a contemplar, paso a hacer meditación tipo mindfulness, como decía hace un momento. Entonces, simplemente observo, siento, contemplo lo que surja para poder reflexionar. La que sigue. Meditar es sentir. Esa es una, así tal cual, es una frase tal cual de una persona muy letrada que es Pema Chodron, y ella nos dice que si aprendemos a sentir realmente, entonces estamos meditando todo el tiempo. Si yo estoy cocinando, si yo estoy leyendo, que es lo que vamos a tocar al rato, si yo estoy leyendo, si yo estoy guisando, si me estoy bañando, hay diferentes tipos de momentos para meditar, y hay meditaciones muy concretas, específicas sobre un objeto específico, es decir, hacer mindfulness sobre un objeto específico, o simplemente, que esa sería la formal, o el mindfulness informal, que es cuando me estoy bañando y siento el agua, la temperatura, la sensación sobre el cuerpo, la emoción que me deja estar sintiendo aquello. Si el agua es fría, es diferente a la sensación de si el agua es tibia o muy caliente, etc. Entonces, nosotros podemos realmente hacer mindfulness de manera informal y de manera formal. Pero al final de cuentas, informal o formal, lo que estamos haciendo es poniendo atención, y al poner atención estamos sintiendo. Meditar es sentir, porque cuando me siento después de haber hecho mindfulness y estoy meditando realmente, poniendo atención a lo que surge, estoy sintiendo lo que surge. Estoy sintiendo una sensación, una emoción, estoy sintiendo un pensamiento. El pensamiento son las palabras con las que nosotros nos hablamos, y lo puedo ver incluso así como pasa, y lo veo, me estoy dando cuenta de lo que me estoy diciendo, de lo que estoy pensando, lo estoy sintiendo. Entonces, meditar es sentir. La que sigue, por favor. Ahora bien, espero que les haya más o menos dado una pequeña introducción acerca de lo que es realmente la meditación tipo mindfulness, o lo que es el mindfulness. Y es muy interesante porque cuando el doctor Herberg me dijo: Maritza, tal tema, yo dije, sí, claro, porque si hay lugares que de alguna manera yo gozo, es precisamente llegar, sentarme en una biblioteca con esta actitud contemplativa y consciente de gozar lo que estoy leyendo, de aprender, de sentir lo que me está diciendo aquel libro, que bueno, aleluya que existan los libros. Entonces, una biblioteca es ese espacio sagrado en donde los seres humanos tenemos la oportunidad de vivenciar, de sentir, de reflexionar, crecer, pensar, compartir, de aprender a vivir en gerundio, de ser siendo, de aprender aprendiendo, de sentir sintiendo. Esta biblioteca es este espacio sagrado, tal cual. ¿Por qué? Porque ahí vivenciamos algo, sentimos emociones. Es más, puedo sentir hasta desesperación. ¿Por qué? Porque no entiendo lo que estoy leyendo, lo que estoy queriendo entender. Puedo sentir alegría porque puede decir algo que, ay, ya había yo pensado, claro, va por aquí, etc. Entonces, realmente es un lugar muy particular, muy especial. Es un lugar sagrado. Es el espacio en donde, a través de mindfulness o de atención consciente o plena conciencia, somos libres, felices, sintientes, generosos, compasivos, comprensivos, agradecidos, maravillados, asombrados, humildes. ¿Por qué todo esto?
Bueno, simplemente porque si estoy poniendo atención a lo que estoy viviendo en ese momento, que estoy leyendo, estoy aprendiendo algo, entonces estoy agradeciendo lo que estoy aprendiendo. Me permite ser compasivo, sí, porque al estar ahí, de alguna manera siento empatía, depende del tema que estoy leyendo, que estoy estudiando, que tengo enfrente. Yo siento empatía, estoy sintiendo lo que me están diciendo ahí ese libro, sí, estoy realmente así absorbiéndolo, estoy metida en aquello que me están diciendo y eso entra en mí. Entonces yo estoy realmente empática con aquello que estoy leyendo. Por lo tanto, entonces tengo la capacidad de eso mismo, poder transmitirlo de manera compasiva a alguien que todavía no lo haya podido entender o que no tenga ese libro enfrente, lo que sea. Pero además me permite entonces, a través de que yo ya lo entendí, de que puse atención y de que ya estuve ahí, ¿no? Y estuvimos, lo que me dice el libro y yo, ya estuvimos ahí. Entonces yo puedo compasivamente poderlo transmitir. Creo que eso es lo que hacemos cuando somos docentes. Yo ya nada más lo soy ahora en el diplomado de Mindfulness y Compasión, pero durante 40 años que di clases en la Facultad de Medicina, etcétera, lo que hacíamos y lo que hacemos los docentes es eso, es transmitir amablemente, humildemente, compasivamente aquello que sabemos. Y hay alumnos que les cuesta mucho trabajo entender ciertas cosas. Yo empáticamente siento que no lo está entendiendo. No te preocupes, mira, es esto, a ver, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, el que podamos nosotros considerar al mindfulness como un elemento, como una herramienta para poder ser utilizada dentro de las bibliotecas, no solo como los bibliotecarios, sino también con los usuarios, como veremos en un momento. Realmente creo que sería una gran oportunidad, porque además, a través de todas estas actitudes, entonces tenemos la oportunidad de poder llegar a la paz, ¿no? Ahorita vamos a, espero que sí me da tiempo. La que sigue, por favor. ¿Acaso alguna vez nos ha pasado tener en las manos un libro, leer, y después de por lo menos una página no saber lo que leímos? ¿O tener que repetir lo leído no solo una vez, sino varias? ¿O haber leído y sentir que no se nos quedó algo concreto, que ni siquiera disfrutamos de lo que supuestamente estamos leyendo? ¿Alguna vez nos ha pasado? A mí sí, en muchas ocasiones, sobre todo antes y sobre todo cuando somos estudiantes, ¿no? Estamos ahí, pero no estamos allí. Estamos en la biblioteca, pero no estoy en lo que realmente tengo que estar, porque estoy poniendo atención a otras cosas, o simplemente porque mi cabeza está con el rumiando como toda la vida, y estoy disque leyendo lo que estoy leyendo, pero estoy distrayéndome porque ya me distraje si mañana me toca la clase fulana, o por si me enojé con la novia, a ver si en la noche puedo pasar a verla, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Creo que a todos nos ha pasado eso. La que sigue entonces. En una biblioteca, el espacio se presta para la contemplación. ¿Por qué? Primero que nada, por el silencio que tiene que haber, por respeto, por el aroma. Lo puse porque si hay algo que yo disfruto es el aroma que hay en una biblioteca, por esa alegría ecuánime que se siente estar entre la sabiduría. Es una alegría ecuánime y también una actitud de respeto por lo que podemos llegar a obtener al entrar a una biblioteca. Aprovechar ese espacio para practicar conciencia plena y a partir de ahí gozar la lectura, es decir, sentir lo leído, aprender, es un privilegio mágico. Creo que tenemos la oportunidad de poder compartirnos y compartir con nuestros alumnos, compartir con quien se pueda, que las bibliotecas son este lugar sagrado en donde hay esta sabiduría y poder entrar. Realmente debiéramos hacerlo con alegría, con respeto, con gusto, etcétera, pero con esta actitud de atención consciente de dónde estoy y lo que puedo hacer. La que sigue, por favor.
Y entonces ya no nos pasaría lo pasado. Es decir, el estar ahí y pues estoy disque ahí, pero no estoy, etcétera, etcétera. Bueno, ¿mindfulness promueve la paz? Por supuesto que promueve la paz, mindfulness. La que sigue. Si practicar mindfulness implica ver la realidad tal y como es, si favorece la ecuanimidad, la sabiduría, la alegría y la paciencia, entonces esta práctica favorece la paz mental. Y si favorece la paz mental, entonces yo tengo paz mental, no voy a pelear ni voy a aceptar el enojo, el resentimiento, la agresión, yo no voy a ejercer tampoco nada de estas conductas, de estas actitudes. ¿Por qué? Porque la paz implica estar en el momento presente. El mindfulness nos ayuda a tener esta paz, que nos ayuda a eso, a estar aquí y ahora, en el aquí y en el ahora. Ahuyenta, ¿qué ahuyenta? Ahuyenta este ruido mental, esta rumiación que decíamos hace rato, el estar en todo y en nada al mismo tiempo. Dice que estoy aquí, pero no estoy aquí, estoy allá, y me distraje y luego regreso, pero ¿en dónde iba? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo a través de la práctica del mindfulness logro esa paz, obviamente hay un proverbio que a mí me gusta mucho que dice, la palabra enseña y el ejemplo arrastra. Entonces yo con mi actitud voy de alguna manera a compartir esa paz con los demás, comenzando por ahí. La que sigue, por favor. Ahora bien, hace rato mencioné que a través del mindfulness podemos realmente tener paz porque nos genera básicamente, sobre todo, primero, 4 virtudes características de las personas que viven en paz o que están en paz. Una es la sabiduría, la otra es la ecuanimidad, la alegría y la paciencia. La sabiduría no es el saber muchas matemáticas o mucha química o bioquímica o fisiología o lo que sea. No, la sabiduría es esta capacidad de saber, saber es lo que es realmente aquello que tengo enfrente, de conocerlo, de contemplarlo, de introyectarlo incluso, y entonces comportarme en función de eso. Pero bueno, hay quienes dijeron esto de manera diferente. Por ejemplo, Sócrates dijo que el saber es la parte principal de la felicidad. Es muy interesante porque la paz mental implica ser feliz. No estoy hablando de una cosa es felicidad, otra cosa es placer y otra cosa es alegría, ¿sí? Bueno. Maestra, 5 minutos. Muchas gracias, doctor. Pueden ir las 3 juntas, pero el saber es la parte principal de la felicidad, la paz mental. Lao Tse dijo, el sabio no enseña con palabras, sino con actos, lo que decíamos hace rato. ¿Qué es ecuanimidad? Equilibrio. La ecuanimidad es un equilibrio mental perfecto, inquebrantable, lo dijo Nayaponi Catera. La alegría. Rumi dice, cuando haces cosas desde tu alma, sientes un río moviéndose dentro de ti, es decir, una alegría. Hacemos mindfulness, estamos alegres. La paciencia, Erickson dijo, cuanto más te conoces a ti mismo, más paciencia tienes para lo que ves en los demás. Esa frase deberíamos de aprenderla toda. La que sigue, por favor. Esto favorece desaparecer no solo las interpretaciones, sino las malas interpretaciones. Por lo tanto, no se juzga, no se manipula, no se controla. Hay paz. Si se vive en gerundio, es decir, se puede vivir viviendo, comer comiendo, ser siendo, leer leyendo, caminar caminando, amar amando, etc. La que sigue. En la actualidad, esto ayuda sobre todo a los estudiantes que viven en constante estrés, desánimo, crisis de ansiedad, confusión, sufrimiento, personas en situación del síndrome del burnout, de agotamiento profesional, que sufren agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal, y eso a los bibliotecarios les puede llegar a pasar. A cualquier persona que se interese en saberse, conocerse, vivir en paz, con bienestar. A todos los interesados en dejar de sufrir. La que sigue. Actualmente en las bibliotecas se estimula la lectura de ocio, es decir, la recreativa. Eso aunado a la práctica de mindfulness. Se favorece la atención y concentración, además de visualizar pensamientos de manera adecuada, también ver las cosas con otra perspectiva, con la ventaja de inducir la empatía.
Esta lectura de ocio junto con mindfulness favorece todo esto. La que sigue, y creo que me quedan 3. Sobre todo en entornos académicos, universidades, etcétera, ayuda a los bibliotecarios a disminuir la tensión o ansiedad de las demandas existentes. Eso es lo que hace el mindfulness. A los usuarios o visitantes de las bibliotecas les ayuda a iniciar la lectura, estudio, en estado de tranquilidad, paz, alegría, gusto. Es decir, promueve la paz a través de la empatía. La que sigue. Lo ideal es que desde peques tuviéramos esto, lectura de recreación en un medio adecuado. Y que hubiera incluso, y ya lo hay en algunos lugares, como la que sigue, por favor, ya hay en España y en algunos otros lugares, ya hay bibliotecas que tienen un espacio particular para que las personas lleguen primero a hacer mindfulness y después se levanten y cojan un libro y se pongan a leer. La que sigue. Muchísimas gracias por su atención. Si a alguien le interesa el tema, ya más extenso, con mucho gusto, ese es el número telefónico. Y muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor Egbert. Muchísimas gracias, maestra Maritza. No sé, no veo conectado el doctor Ariel. Sí está, doctor. ¿Sí está? Sí. Aquí estoy. Bueno, doctor Ariel, no sé si gustaría ya terminar la última parte de su ponencia, porque ya así como que es una mezcla entre lo antes, lo después, y usted quedó así como que en el medio. En el medio. Bueno, son 6 láminas lo que quedan, y bueno, un poco iría con relación a lo que acaban de mostrar. Las voy a presentar Sí, rápido. por favor. Espero ya sé que esta tecnología de repente nos pone a prueba cosas que se ponen a actualizar en el momento menos indicado. Espero que estemos bien. Ahí ya están viendo Sí, la imagen. adelante. Bueno, voy a aprovechar, no voy a desgastar el tiempo. Entonces estábamos con esto, que fue lo que se hizo con estas escalas se generaron los cuestionarios. Lo que siguen son gráficas, un poco de todo lo que, donde se obtuvo de datos, como dicen, sociodemográficos. Es un resultado de una de las gráficas que tenemos sobre lo que es la escala de ansiedad y el cambio climático, dice lo que es personas que lloran debido al cambio climático. Creo que hay bastantes cuestiones que aquí al obtener los resultados pues nos dan, ¿no? Para saber en qué condición puede llegar una persona a nuestras instituciones para hablar sobre esto del cambio climático o la otra, ¿no? El aislamiento debido al cambio climático, digo que son algunas de los resultados, ¿no? Esta es otra, la preocupación por el cambio climático que perjudica la capacidad de trabajar, que eso también es importante, lo que ahora lo hemos vivido en la Ciudad de México en en estos 2 días, y que pues ahora el clima ha sido favorable la tarde de hoy para realizar nuestras actividades, ¿no? O mis amigos que piensan sobre esto del cambio climático, y así son cerca digo, esto primer resultado, pues nos arrojó, pues los primeros son, digamos, casi 30 gráficos, donde son las generalidades, pero ya vienen después lo que estamos haciendo, el análisis de los demás datos que se tienen ahí, del resultado que se están analizando particularmente para saber estas condiciones. Y bueno, aquí algunas de las conclusiones que van vinculadas a lo que es la bibliotecología, los estudios de la información y la comunicación, ¿no? O sea, lo importante que es que estas disciplinas atiendan desde lo que es la alfabetización en datos, esta situación del cambio climático, y apoyen a las comunidades para dar a conocer, ¿no? Qué es lo que cómo los pueden apoyar en sus instituciones. Después, pues tenemos algunos de los productos. Justamente uno de ellos fue el año pasado, un conversatorio que tuvimos en LAMBAC, la doctora Lidia, la colega con la que estoy trabajando, una presentación en la Feria de las Ciencias y las Humanidades, en donde se le habló con los jóvenes sobre esto que tanto influyen en nuestras emociones, ¿no? Los datos de los cambios climáticos, porque pues es bastante. Después un curso que se dio donde hubo resultados, donde se hicieron infografías relacionadas con la escasez del agua, sobre la moda, sobre aplicaciones que son para
pro ambiente, que o sea, casi no se ve, la de la esquina inferior, y así, ¿no? Y lo más, digamos, lo que se está trabajando es para el siguiente mes, es la realización de este Congreso Internacional sobre Metadatos, justamente enfocado en dos áreas importantes de la organización de la bibliotecología, que es la organización de la información y del conocimiento, y que habla, y lo decía hace un momento, relacionado con lo que nos presidió la doctora Marisa sobre esto, ¿no? O sea, de la biblioteca verde, de las comunidades sostenibles y cuáles son estos retos para la organización de la información y el conocimiento, que es importante, donde se procesa, se hacen toda la serie de ajustes para que los recursos de información o todos los datos estén disponibles en nuestros catálogos o en los servicios que proponemos, ¿no? Y están invitados a este congreso. Y pues solamente a concluir, muchas gracias, doctor Egbert, por este pequeño espacio para concluir. Están ahí nuestros datos, si nos gustan visitar, pues adelante, ¿no? Entonces, pues muchas gracias nuevamente y una disculpa que son fallas tecnológicas que uno no puede predecir, ¿no? Como los cambios climáticos que tampoco uno puede predecir y justamente se le ocurrió a esta máquina actualizarse el día de hoy, ¿no? Y pues nada más, buena tarde y buenas tardes para todos, ¿no? Aún no, doctor Ariel. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que han aportado a través de sus investigaciones una perspectiva totalmente diferente de lo que viene siendo el tema de este foro y también de estas nuevas miradas para un logro de sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Realmente aquí así como que una perspectiva desde la filosofía política muy interesante, donde se jala todo donde inició esta parte de los ODS que tenemos hoy y que todo el mundo está en este momento hablando, generando, y como dice, como se presentó, que es reflexiones alternativas y algunos elementos, por lo que también el doctor Ariel nos muestra otra dimensión de esto, de lo que llama ecoansiedad y lo que está realmente en estos momentos. Hay personas que siguen después de 4 años, 3 años de pandemia, aún siguen con esa ansiedad, aún no se han trasladado y no lo han superado, vamos a llamarlo así, y una nueva perspectiva de la biblioteca como donde se es un espacio del mindfulness y como ya hay en otros países donde se está practicando el mindfulness como parte para poder aprovechar toda la sabiduría que tienen las bibliotecas. Entonces, eh, investigación filosófica, investigación práctica aplicada y una investigación desde la psicología contemplativa hacia dónde nos puede llevar. No sé si hay aquí los moderadores, si hay preguntas. Yo puedo Y unas preguntar, yo aquí en puedo. el chat. En el chat, vamos a ver, Me vamos. gustaría saber si yo misma puedo preguntar a los colegas. Sí, cómo no, doctora, adelante mientras yo voy Ah, viendo el chat. gracias. Bueno, quisiera felicitarlos. Fue un placer para mí escucharlos. Me parece que lo que ustedes hacen es realmente muy importante, ponen el dedo en la llaga. Quisiera preguntarle a Maritza, por ejemplo, esta propuesta de saber ver, de contemplar, que no enjuicia, eh, es muy fuerte porque algunos pensarían que te paraliza, pero por lo que entendí al revés, te potencializa para, pues, para transitar el mundo, un mundo tan complicado. Y entonces, aparentemente los que somos ignorantes en este tema, podríamos decir, ¿por qué la meditación? ¿No? Estamos tan obsesionados con una estructura
racional que más bien no nos ha llevado a nada, y descuidamos el sentimiento, descuidamos las emociones y esa vinculación. Entonces, a mí me llama, a ver, más bien me inquieta saber cuál sería ese tránsito del saber ver con la articulación política, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, esa sería mi pregunta. Y bueno, yo en esto de la ecoansiedad, pues no sé nada, Ariel, pero me gustaría también preguntarte estos conocimientos científicos que te arrojan tus estudios, las variables, etcétera. Por supuesto que a mí me angustia que no hay agua, ¿no? En mi colonia. Por supuesto que lo que yo estudio sobre las estrategias de desarrollo me darían o me potenciarían para actuar. Y ligo con lo que le pregunté a Maritza, ¿ustedes cómo podrían, cómo te dirían encarar de manera más concreta, aunque es muy concreto el estudio, para una accionar, por ejemplo, o si lo ven teóricamente, pero no para una acción política, por ejemplo, ¿no? Y bueno, a ver si les hace sentido mis preguntas y los felicito mucho. Muchas gracias. Al contrario, doctora Ana Luisa. Vamos a iniciar con la maestra Maritza y después el doctor Ariel. Bueno, gracias. Muy interesante comentario. Hace muchísimos años, cuando comencé a aprender mindfulness, muchos años, hubo un amigo que me dijo, no, yo no aprendo eso porque me va a volver pasivo. Entonces tiene que ver exactamente, y esto me lo dijeron hace muchos años, tiene que ver exactamente con lo que dice, doctora. Y es totalmente contrario, porque en el momento en el que yo sé y soy consciente de mi conducta, entonces voy a saber qué, cómo, cuándo y en dónde qué hacer. Pero además tengo la posibilidad de compartir eso con otros seres. Algo que usted dijo hace rato y lo anoté, la paz es indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible. Creo que ya por ahí podría yo ya resumir y concluir, porque finalmente, si a partir del mindfulness yo tengo la posibilidad de tener sabiduría, ecuanimidad, alegría, paciencia, estas 4 virtudes me van a llevar a tener, primero que nada, paz mental, ¿sí? Pero después a tener empatía con ecpatía, porque la empatía es siento lo que tú estás sintiendo, la ecpatía es me hago a un lado, ¿sí? O sea, tomo mi distancia, porque si no tomo mi distancia, entonces pues vamos a ser dos los que vamos a estar sufriendo y no resolvemos nada. Pero entonces, primero, esto me ayuda a aprender a tener empatía, ecpatía, por lo tanto compasión, actitudes virtuosas. Ya no sigo más para darle la palabra al doctor Ariel. A través de ahí, nada más, a través de ahí entonces, esto me va a permitir realmente tener actitudes pacíficas, pensar en soluciones pacíficas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted lo dijo hace rato, la paz indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible. Y la paz la podemos obtener a través de practicar mindfulness. Muchas gracias. Espero haber... Adelante, Muchas doctor gracias, Ariel. Maritza. Gracias. Sí, es que, digamos, el proyecto pues justamente nos ha dado bastantes variables de trabajo, ¿no? Porque realmente desde lo que es la colega ella es psicóloga, todo ese planteamiento que trae sobre la ecoansiedad y ver cómo se van tratando los fenómenos desde esa área disciplinar y cómo nosotros en la bibliotecología, a través de lo que, bueno, es mi área de trabajo, que es la organización de la información, conjuntamos los elementos para decir, como lo decíamos, hay plataformas, hay sitios, hay aplicaciones. Eso es irle dando a nuestras comunidades una formación a saber, yo quiero hacer, ahí ya no llegué a 2 productos más que tenemos, uno que se llama KISS, KIS, que es el kiosco de información sobre mi seguridad, ¿sí? Y justamente ese kiosco en los smartphones es prepararlo y decir, aquí yo tengo y saber e indicar a la gente cómo ese kiosco, ahí sé que voy a consultar lo que es aire, por decir, en la Ciudad de México, lo que es la aplicación de la Ciudad de México,
lo que nuestros estados o nuestros gobiernos tienen ya desarrollados para tomar una decisión basada en lo que ellos nos están ofreciendo de información de datos abiertos. O la otra, de las instituciones académicas, de los datos científicos, como menciono, ¿no? La UNAM en su programa de cambio climático nos va a dar datos científicos en donde vamos a utilizar. Eso es lo que nosotros en la bibliotecología, a través de lo que se hace en la organización de la información, a través del referencista, preparar a la gente para decir, hay esto, hay aplicaciones que te van a servir para A, B, C y D, o X, ¿no? Escasez de agua, hay aplicaciones. Cómo donar ropa o cómo vender ropa usada, ¿no? Porque es otro problema que se está generando por la gran producción textil y sobreproducción de esto, ¿no? Y así, entonces, y el otro método que se llama ISAC, ¿no? Que es ISAC, que es identificar toda la información para validarla y crear una forma de comunicación hacia nosotros mismos y hacia los que nos rodean, que es nuestra familia, ¿no? Digamos, en un sentido de que yo formo en mi biblioteca a mi comunidad y ella tiene que transmitirlo a sus cercanos para darles esa oportunidad de decir, hay esta información, aquí es verídico, no son noticias falsas, no es infodemia, es esto, pero vamos creando ese proceso. Les podría platicar brevemente, ¿no? En casa tenemos justamente un grupo donde solamente con los emotonics en el WhatsApp nos comunicamos para decir, tembló, y sabemos aquí en la Ciudad de México ha estado temblando. Solamente con estoy bien, estoy mal, estamos todos juntos. Con esos símbolos hicimos todo un grupo en la familia para saber cómo estamos entre nosotros. Y eso es ir preparando a las comunidades para llegar a esta idea de la ecoansiedad adaptativa, para saber cómo nos vamos adaptando a través de todos estos datos a tomar decisiones con la información que tenemos al alcance. Gracias, doctor Ariel. Vamos a seguir, tenemos una pregunta, estamos agotando el tiempo. La pregunta de Edgar Chávez García dice, ¿el uso de Big Data y otros instrumentos de tecnología digital no contribuirán también a la ecoansiedad? Doctor Ariel. Y por supuesto, o sea, es que el Big Data es justamente, si nosotros nos vamos a Google y preguntamos cómo está el clima en mi ciudad, nos va a producir una ansiedad porque en lugar de estar enterados y saber que hay un problema que está sucediendo a mi entorno, lo hacemos a un lado, lo que decía Marisa hace un momento, ¿no? O sea, repelemos esa información, no queremos enterarnos, pero es una protección personal, ¿no? Hacia todo esa cantidad de datos. Pero, como dice, este nivel de ansiedad en el nivel leve, yo creo que lo hemos pasado porque no lo tenemos desapercibido. O sea, sabemos que quien no está en este momento escuchando una noticia, pues en televisión, en radio, en YouTube, X sobre el clima, pues es decir, está negando hacia la realidad que está viviendo dentro de su ambiente. Pero sí, los Big Data justamente generan toda esa ansiedad basada en que nos pueden llegar datos verídicos o nos pueden llegar datos falsos. O sea, esa infodemia nos puede crear todo esto, ¿no? Y aquí justamente hay que mediar con los especialistas, digamos, tanto nosotros en la bibliotecología como los especialistas en la psicología para saber de qué manera afrontar esta situación y hacerla llegar a nuestras comunidades y que les sea de utilidad, no que les cause la ansiedad, sino que al final de cuentas tomen decisiones y se adapten a lo que tienen de datos que van a tomar, ya sea de Big Data o datos abiertos o datos científicos, ¿no? O sea, cualquier cantidad que hay y nos abruma, ¿no? Cada día es más, cada segundo son más los datos que tenemos disponibles, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor Ariel. Aquí tengo un comentario de Rosy Herrera que dice textual, me encantó la intervención de cada uno. La verdad es que son temas tan importantes que deberían saber
todos los docentes para un mejor trato hacia los estudiantes en estos tiempos tecnológicos, en donde el alumno se ha vuelto perezoso y que no quiere estudiar, sino que solo le regalen los cursos. Los docentes deberían de prepararse mejor para tratar estos tipos de temas y que sinceramente están afectando mucho a los estudiantes. Textual de Rosy Herrera. Miriam Álvarez nos comparte lo siguiente. Muy interesantes todas las exposiciones de los ponentes. Grandes aportes. Gracias por compartir su experiencia y conocimiento. Entonces, estamos a 12:45. Tenemos 5 minutos más. No sé si tienen ustedes una pregunta o una sugerencia a este foro y estas nuevas miradas para el logro de sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Perdimos al doctor Ariel otra vez. Pues si puedo decir algo, Egbert, con Sí, respecto adelante, maestra. Maritza, da la casualidad de que lo que el doctor dijo hace un momento es verdaderamente la realidad, pero creo que una forma de que podemos nosotros contribuir precisamente para que no haya esta ecoansiedad a través de toda esta cantidad de información que hay, de datos, etcétera, etcétera, es comenzando por enseñarnos todos a utilizar adecuadamente desde el glorioso celular hasta las tablets, etcétera, etcétera. Porque es muy desagradable y muy triste ver que estás en un restaurante y hay una familia que cada quien tiene su celular en la mano. Entonces, esto no favorece en lo más mínimo ni la comunicación, ni el conocimiento, ni la empatía y por lo menos, lógicamente, tampoco la paz, ¿no? ¿Por qué? Porque después, pero te dije, pero etcétera, etcétera. Entonces, yo le agregaría un poco que todos tenemos que aprender de manera responsable a utilizar toda esta tecnología. Se me ocurrió decir eso. Gracias. Muchas gracias, maestra Maritza. No sé qué más, si no damos ya el cierre para el siguiente, la siguiente mesa. Bueno, yo agradezco infinitamente a la doctora Ana Luisa Guerrero porque nos ha ilustrado todo este recorrido desde cuando inició todo esto, la plática sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que en un momento dado que han venido teniendo una concatenación y también agregando y desgregando algunas cuestiones muy importantes que son los derechos humanos y derecho a la enseñanza, a la información y también el derecho a expresarse, ¿sí? Al doctor Ariel por mostrarnos este proyecto que está en este momento en boga, y yo creo que es un proyecto que tiene mucho que decir, no solamente a la comunidad bibliotecológica, sino a todas las otras disciplinas, y también, como ha dicho, que es tiene elementos interdisciplinaria y transdisciplinaria, si lo podemos ver de esa forma, y esperamos ya la concreción o la segunda parte de este proyecto. Muchas felicidades. La maestra Maritza, gracias por compartir con nosotros que la biblioteca puede ser un espacio que nos llegue a optimizar toda esta parte del cerebro y también que genere sabiduría, debido a que con los estudios que usted tiene de neurofisiología, psiconeuroinmunología, etcétera, nos dio más bien un panorama de cómo influye todo esto en el psique a través de la psicología contemplativa
y la psicología humanista y todo lo que usted ya conoce. Entonces, yo creo que fue una mesa muy interesante desde una perspectiva de investigación y lo he planteado a ustedes. Ojalá y espero que todos los que han asistido a esta cuarta mesa de este foro, Nuevas Miradas para el Logro de Sociedades Pacíficas, Justa e Inclusiva, se han deleitado de cada uno de su conocimiento y que yo creo que lo podemos llevar a la práctica y también más adelante dejarlo por escrito, naturalmente a través de publicaciones en el área de bibliotecología que realmente lo podemos compartir con ustedes. Muchísimas gracias, espero verlos pronto y hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias, hasta luego, abrazos. Muchísimas gracias a los panelistas de esta excelente sesión, también al doctor Egbert Sánchez Van der Kast por la conducción y moderación de estas intervenciones. Vamos a continuar ya prácticamente en la recta final. Ahora déjenme ver mi guión también, tengo un guión, con una presentación, una cápsula informativa a cargo de uno de nuestros patrocinadores, en este caso la empresa de Greuter, que nos va a presentar un video. Van a presentar un video. Nos vamos a ir caminando. De Greuter presente en el sexto foro virtual Agenda 2030, las bibliotecas como impulsoras de un futuro de paz y sustentable. En febrero de 2023 firmamos el Pacto de Editores de los ODS como parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad. El pacto es un compromiso voluntario que reconoce la responsabilidad de la industria editorial de crear un futuro sostenible mediante la acción activa. Quienes firmamos tenemos como objetivo desarrollar prácticas comerciales sostenibles y actuar como pioneros de los ODS de 2020 a 2030 mediante la publicación de contenidos que informen a sus lectores sobre las acciones en este contexto, los inspiren y los apoyen en su propia implementación. Las acciones a tomar son: comprometerse con los ODS, promover y adquirir activamente contenidos que aboguen por temas representados por los ODS, informar anualmente sobre los avances logrados en el logro de los ODS, nombrar a una persona que promoverá el progreso de los ODS, sensibilizar y promover los ODS entre el personal, sensibilizar y promover los ODS entre los proveedores, convertirse en defensor ante los clientes y las partes interesadas, colaborar entre ciudades, países y continentes, dedicar presupuesto y otros recursos a acelerar el proceso, tomar medidas en al menos un objetivo de los ODS. Nuestra responsabilidad. En De Greuter tenemos como misión apoyar a los estudiantes en su esfuerzo por dar lo mejor de sí mismo. En cuanto al medio ambiente, planeta y sostenibilidad, nuestro objetivo es reducir nuestra huella ambiental y nuestro impacto en el planeta a través de una serie de iniciativas. Primero, todos nuestros libros se imprimen de forma climáticamente neutra en cooperación con nuestro socio de impresión, CPI. Segundo, minimizamos el uso de plástico al dejar de utilizar film retráctil para nuestros libros. Tercero, somos el orgulloso patrocinador del Green Library Award, un premio que se otorga a las bibliotecas que mejor demuestran su compromiso con la sostenibilidad ambiental. En cuanto a la responsabilidad ética y social, creemos que tenemos una responsabilidad no solo con las comunidades académicas, sino también con la sociedad. Estamos comprometidos con la difusión de nuevos conocimientos y el apoyo al aprendizaje económico. En Berlín apoyamos programas de lectura para niños y se permite y se alienta a los colegas a nivel mundial a donar 2 horas por mes a un proyecto social. De Greuter es miembro de la iniciativa Research for Life, que brinda acceso a contenido académico a investigadores de países de bajos ingresos.
En cuanto a la diversidad e inclusión, priorizamos la diversidad, la equidad y la inclusión y queremos crear un entorno que respete y valore las diferencias. Estamos trabajando con otras 51 editoriales para garantizar una cultura más inclusiva y diversa dentro del sector editorial académico, a través de nuestro comité ideal, que se refiere a inclusión, diversidad, equidad, antirracismo y vivir. Organizamos un programa de eventos, iniciativas y talleres para crear conciencia sobre la diversidad, la inclusión y la equidad de nuestro personal, nuestros autores, editores, consejos editoriales y comunidades académicas a las que servimos. Contamos también con la Fundación Walter de Gruyter. Somos patrocinadores de varios premios académicos, una organización sin fines de lucro que promueve la investigación y las becas. 1. Financiación en la investigación en humanidades. 2. Ofrece becas para jóvenes talentosos prometedores en el ámbito editorial académico. 3. Entrega premios por logros académicos destacados en humanidades. 4. Donamos libros a bibliotecas académicas en el extranjero. Tenemos de Gruyter eBound, una iniciativa que tiene como objetivo brindar apoyo a la publicación de monografías académicas de acceso abierto, sin fines de lucro y con una misión determinada. Ofrecer fondos de acceso para ayudar a aumentar la difusión abierta y el uso de monografía académica impulsada por la misión a nivel mundial. Otorgar subsidios a publicaciones para cubrir costos editoriales y de producción y ayudar a poner en marcha proyectos. Publicar estudios y publicaciones originales que ayuden a los actores clave de la industria, editores, autores, investigadores o bibliotecarios, a desarrollar nuevas soluciones para mejorar la publicación, la sostenibilidad y la accesibilidad a las monografías académicas impulsadas por la misión. Fomentar un intercambio abierto y, por lo tanto, participar en una colaboración activa en proyectos que respalden la misión de de Gruyter eBound con todas las partes interesadas de la comunidad académica. Es por ello que formamos una nueva división llamada Paradigm Publishing Services, que ofrecerá soluciones editoriales para satisfacer las necesidades exclusivas de las editoriales de humanidades y ciencias sociales, así como de las asociaciones científicas, sociedades y programas de publicación de las bibliotecas. Bajo el liderazgo de Steve Fallon, Paradigm atenderá una presencia mundial a través de las marcas establecidas de de Gruyter, incluidos los proveedores de acceso abierto Ubiquity y Siendo, así como el de University Press Library. Paradigm va a incluir Ubiquity y Siendo, que son de acceso abierto, y nuestro programa de University Press Library. Y a través de este programa se fundó University Press Library Open, con lo cual un porcentaje de todas las ventas que se hagan del programa University Press Library se va a destinar al fondo de eBound para que cada vez más estas bibliotecas universitarias publiquen en acceso abierto su contenido. Muchísimas gracias a de Gruyter por su participación y, bueno, pues por su esfuerzo en pro del desarrollo sostenible y los objetivos que estamos persiguiendo también en este foro. Parte ya de la recta final es la realización de la siguiente mesa 5, que va a versar sobre diferentes enfoques en relación con la aportación de las bibliotecas y los bibliotecarios para la construcción de la paz y la integración social. Antes de cederle la palabra a nuestro moderador, me gustaría recordar al público que nos está siguiendo que al final de esta jornada publicaremos en el canal de Facebook de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de la Información un cuestionario para que tengan opción a conseguir su constancia de asistencia a este foro. La mesa redonda que continúa la modera y conduce el doctor Antonio Cobos Flores,
Antonio Cobos Flores es doctor en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de Madrid. También es licenciado y maestro en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en diversas instituciones como Flaxo, la Universidad del Valle de México, esta Casa de Estudios UNAM y la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía del Instituto Politécnico Nacional, ocupando diversos cargos. Es vicepresidente del Consejo Directivo 2022-2024 y presidente electo para este Consejo Directivo Gestión 2024-2026 del Colegio Nacional de Bibliotecarios. También es miembro del Comité Permanente de la Sección de Bibliotecas Académicas y de Investigación de IFLA para el periodo 2021-2025. Actualmente es director de biblioteca en el Tecnológico de Monterrey para el campus Toluca con sede en Metepec. Le cedo el uso de la palabra al doctor Antonio Cobos para continuar con nuestra mesa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Julio, por esta presentación. Bueno, inicialmente, pues gracias también a la de GESDI por esta invitación a que el CNB y el Colegio Nacional de Bibliotecarios y la Asociación Mexicana de Bibliotecarios participara en este evento. La verdad es que como asociaciones hermanas estamos muy contentos de estar aquí con ustedes el día de hoy en esta mesa que nosotros hemos titulado en conjunto la AMBAC con el CNB, aportación de las bibliotecas y los bibliotecarios para la construcción de la paz y la integración social. Justo tenemos como objetivo en esta mesa, digo, contar con una visión de la labor de los bibliotecarios y las bibliotecas en favor de la construcción de la paz, la integración social rumbo a la Agenda 2030 y que nos cuenten un poco sobre su experiencia desde sus ámbitos, cómo estamos abonando a este camino hacia la Agenda 2030. Para esto, pues bueno, hemos invitado a una serie de colegas bibliotecarios, tanto de México como de Colombia también, que nos van a acompañar. Y nos van a hablar esta experiencia. Digo, no voy a ahondar más en esta presentación inicialmente, voy a empezar a ceder las palabras a cada uno de mis compañeros y vamos a iniciar con la maestra Patricia Rodríguez de la Universidad de La Salle. Me voy a permitir leerles una breve semblanza de la maestra Patricia Rodríguez. Ella es licenciada en Biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Tiene una maestría en educación, gestión educativa por la Universidad La Salle y es doctorante en docencia e investigación social por el Centro Universitario de Desarrollo Empresarial. La maestra Rodríguez actualmente es coordinadora de la biblioteca de la Universidad La Salle y su área de expertise tiene que ver con el desarrollo de colecciones, organización de la información, acreditaciones, bibliografía. Igualmente, la maestra Rodríguez es una activa participante de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, como presidenta de la Comisión de Juntas y Conferencias y Congresos, y actualmente ella se desempeña en el Consejo Directivo 2022-2024 del Colegio Nacional de Bibliotecarios como segunda secretaria propietaria. La maestra Rodríguez nos va a hablar un poco sobre las bibliotecas humanas en la construcción de la paz, una visión desde los bibliotecarios lasallistas. Maestra Patricia, tiene usted la palabra. Bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta mesa. Muy buenas tardes a todos. Pues al contrario, muy agradecida por la invitación y bueno, vamos a iniciar compartiendo nuestra presentación. De favor, Antonio, ¿todo se ve bien? ¿Sí? Se ve perfecto, Pati. Adelante. Gracias. Pues bueno, vamos a iniciar hablando de esas bibliotecas humanas en la construcción de la paz, una visión desde los bibliotecarios lasallistas. Bueno, como
objetivo del ODS, el número 16, que habla sobre la paz, la justicia e instituciones sólidas, pues obviamente el marco más amplio es relacionado con los derechos humanos, el promover esas sociedades para que respeten y defiendan tanto los derechos individuales, pero así como el derecho a la intimidad, a la libertad de expresión y el acceso a la información, que es donde ahorita vamos a comentar, que ahí es el punto clave donde entramos las bibliotecas. La paz es un requisito fundamental para el desarrollo social y económico y es muy importante que podamos coadyuvar a ello. En el inciso 10 de este ODS es donde nos debemos de ver reflejados cómo garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. La Universidad La Salle, bueno, es una institución de inspiración cristiana y nos fomentamos obviamente en valores. Todo esto a través de la educación, a través de una comprensión y a través de un diálogo. Las bibliotecas debemos de cumplir ese papel fundamental para la construcción de la paz, ofreciendo esas herramientas de acceso a la educación, a la información y actividades que nos ayuden a fomentar la inclusión, ese diálogo, pero sobre todo ese respeto mutuo. Y es lo que trabajamos en nuestras bibliotecas. En las bibliotecas de la Universidad La Salle, ¿qué queremos? ¿Cómo cooperamos los bibliotecarios a que este ODS pueda, pues sobre todo, impactar en nuestra comunidad universitaria, ¿verdad? Tratamos de inspirar a través de mensajes relacionados con gente conocida, pacifistas, autores, porque de esa forma estamos sensibilizando a los chicos, repitiendo, que lo vean por todos lados, para que ellos puedan hacer conciencia. Mensajes como este de la paz no es ausencia de conflictos, sino la habilidad para manejarlos con respeto a través de un pacifista, o paz es aceptar la diferencia del otro. O si queremos un mundo de paz y justicia, como nos lo decía Antonio de Saint-Exupéry, debemos poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Consideramos que todos estos mensajes que podemos dar a través de nuestras redes sociales van a sensibilizar a nuestros estudiantes. De igual forma, en la Universidad La Salle tenemos un portal que se llama Biblioeduca. Vamos sacando a través del Facebook, del Instagram, pero sobre todo de una red interna, toda la terminología que debemos tomar en cuenta para lograr esa equidad de género, esa inclusión, esos objetivos, explica todos los objetivos de la ONU y terminología que a lo mejor para ellos no es todavía muy familiar, como la sororidad. Estamos trabajando a través de la universidad con una nueva coordinación que se ha creado a raíz de todos estos temas de violencia de género, que se llama ahora Coordinación de Dignidad Humana. Y a través de esta coordinación de dignidad humana, Biblioteca está apoyando con lo que mejor hacemos hacer: información. Proporcionar todos esos detalles informativos que a lo mejor ellos no tienen ni tiempo ni conocen cuáles serían las herramientas o fuentes para lograrlo. Aparte de eso, podemos proporcionar también espacios, esos espacios de encuentro, aprendizaje y de trabajo, organizando actividades con ese objetivo. Con esa coordinación de dignidad humana también, cuando se dan conferencias, en este caso vemos un ejemplo,
una conferencia que se llamó La lucha contra la discriminación, prejuicios y estereotipos. ¿Cómo apoyamos? Poniendo información estadística acerca de todos estos rubros. Poniendo libros que puedan ser de su interés y que contamos en biblioteca. Específicamente ponemos las portadas y códigos QR para que ellos puedan seguir. Recuerden que los chicos ahora lo que quieren es todo fácil, entonces con el código QR ellos ya pueden estar dentro del libro sin tener que buscar. Esa es, pues, lo que estamos ofreciendo como bibliotecarios. Aparte también en esos espacios estamos realizando exposiciones diversas. Una de ellas y la última que tuvimos es una segunda edición que hacemos de las mujeres destacadas fuera de tiempo, que son mujeres que rompieron paradigmas en sus tiempos y que sobre todo están rebasando fronteras. Así también hemos incluido en estas exposiciones una sección exclusivamente de aquellas mujeres lasallistas que tienen roles de liderazgo en la universidad y que también están coadyuvando a esa formación de nuestra comunidad. De igual manera, realizamos presentaciones de libros con temas relacionados a toda esta parte que tiene que ver con género. Y bueno, aquí se abren espacios precisamente o se abre el diálogo para que en ese momento podamos interactuar. Pero sobre todo estamos promoviendo también nuestra biblioteca humana. Son esos espacios de encuentro, de comunicación, pero sobre todo sabemos que las fuentes de conocimiento son los libros, pero también olvidamos que también son las personas. Aquí tenemos gente que todavía sigue laborando desde hace 40, 45 años en la universidad y cuyas historias son fundamentales para lograr este diálogo, este conocimiento y que la comunidad en curso pues pueda ir conociendo y aprendiendo de los otros. Nuestra biblioteca humana inició con una primera etapa con aquellas personas especialmente identificadas que aportaron algo a la universidad. En este caso, como ejemplo, puedo decirles que se hizo una entrevista al primer alumno que tuvo la Universidad La Salle, a los primeros maestros que todavía tienen la fortuna de seguir aquí bueno, que todavía tienen la fortuna de estar vivos, ¿verdad? Ya no tanto en la universidad, pero sí todavía nos han podido compartir todas sus experiencias. Y todo esto lo vamos plasmando en nuestras redes sociales, que es donde tenemos mucho mayor número de seguidores y donde coincidimos con muchas otras áreas de la universidad, que es un muy buen paso para ir fomentando esto. Los contenidos curriculares, ¿verdad?, en la universidad deben de incluir en los perfiles de egreso y en toda la trayectoria académica del estudiante elementos que generen educación en valores como forma de vida y considerando las bases normativas que orientan la manera de ser, de comportarse y de pensar en lo individual, pero también de forma colectiva o social, para ser personas que en su desarrollo profesional sean capaces de generar la paz y construir la justicia, la responsabilidad, la lealtad y la ética, en pocas palabras. Por eso es que la biblioteca debe de coadyuvar para lograr una educación para la paz y para una ciudadanía mundial.
Y bueno, no dejamos, ¿verdad?, de celebrar todos aquellos momentos importantes relacionados como el Día Internacional de la Paz o ahora que viene el Día del Hombre, ahora que viene también el Día Naranja. Y entonces nos preparamos de antemano para formar una fuerte campaña informativa y que la comunidad universitaria pues tenga el contexto y el por qué se realizan estos eventos. Pues muchas gracias, eso es lo que les quería compartir por parte de la Universidad La Salle. Gracias, Toño. Maestra Patricia, muchas gracias por su presentación. Sin duda alguna, la Universidad La Salle, junto con sus bibliotecarios, participa muy activamente en que abonemos desde la experiencia de las personas. Creo que una de las cosas que tendremos que ver o que desde las bibliotecas tenemos que ser muy conscientes es poner a la persona al centro de todas las actividades que nos hacemos. Sin duda alguna, nuestras bibliotecas, lo que están haciendo ustedes es esta labor tan importante de poner a la persona en el origen, al centro de todos los servicios, al centro de las actividades, que sean escuchados, pero también ustedes como bibliotecarios, tengan esta oportunidad de escuchar a los demás, de conocer sus experiencias, y creo que sin lugar a duda, pues bueno, esto nos permite también a nosotros abonar a los objetivos de la Agenda 2030 y sobre todo, evidentemente, digo, desarrollar estas competencias y estas habilidades que muchas veces en los bibliotecarios no las tenemos o hay que desarrollarlas y sin embargo, bueno, estamos trabajando en ellos. Sin duda alguna es un tema muy interesante, una presentación muy que abona al trabajo, a un trabajo extra que a veces no vemos que las bibliotecas hacemos. Creemos que solamente estamos enfocados a lo que nos enseñan en la escuela o a la cotidianidad de un servicio, de algo muy relacionado con biblioteca, pero sin embargo, bueno, sí trabajamos en otros aspectos que está relacionado con el sentido humano. Pues muchísimas gracias. Al final vamos a explorar las posibilidades de las preguntas y las respuestas. Te agradecemos este tiempo, maestra Rodríguez, y ahorita volvemos al final de la presentación. Vamos a avanzar ahora con la siguiente presentación. Para esto, bueno, invitamos también a una colega muy activa en sus proyectos y actividades. Ella nos acompaña desde eh, San Luis Potosí, México. Aris Bet Varela, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a participar con nosotros en esta mesa de los bibliotecarios y las bibliotecarias. ¿Qué estamos haciendo? Y seguramente, Arisbet, tu plática ahorita va a ser muy interesante. Me voy a permitir presentarte brevemente. Claudia Arisbet Varela es una destacada profesional en el campo de la bibliotecología, con una licenciatura en bibliotecología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con un diplomado en bibliotecología social por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ha dedicado su carrera a la promoción de la información y la lectura en diversas comunidades vulnerables. Su participación en proyectos de documentación y presentación de eventos de suma importancia como los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y los Juegos Paralímpicos demuestra su compromiso con la difusión de la información. Fue coordinadora de un programa de bibliotecas en la Asociación Civil Centro para Docentes de San Miguel de Allende, CASA, AC. Allí Claudia se comprometió a llevar recursos de información a jóvenes y fomentar el amor por la lectura, creando una biblioteca móvil. Claudia actualmente es la coordinadora operativa del estado de Guanajuato de la organización civil Job Bill México y es presidenta de la organización civil Coyote Urbano, donde realiza actividades enfocadas al arte urbano y a las letras. Muchísimas gracias, licenciada Varela, por acompañarnos en esta sesión. Le cedemos los micrófonos para que nos cuente un poco sobre lo que nos viene a platicar el día de hoy. Ella nos va a hablar sobre bibliotecas como espacio de paz, estrategias para la prevención de la violencia en el marco de la Agenda 2030.
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy pues muy contenta de estar aquí en este foro debatiendo pues más que nada compartiendo información sobre este tema. Ya pueden ver mi presentación, ¿verdad? Sí, solamente nos apoyas poniéndole modo presentación. Muchas gracias. Listo. Ya, listo. Bueno, como lo mencionaba, durante varios años yo he llevado la parte de las bibliotecas, pero más enfocadas a la zona, a lo que es la bibliotecología social, porque trabajamos más con entornos vulnerables para restablecer el tejido social y sin duda durante todos estos años de camino me he dado cuenta que realmente las bibliotecas son un pilar y son un espacio muy importante para fomentar la paz y prevenir la violencia. Actualmente yo me encuentro en el estado de Guanajuato y como ya es bien sabido, Guanajuato tiene un alto índice de inseguridad, lo cual nos pone en situaciones pues a veces un poco complejas para hacer diferentes proyectos o para trabajar desde las bibliotecas porque pues la gente no puede llegar ya que su principal objetivo es salvaguardar su integridad y estar pues dentro de casa. Y pues aquí yo ponía como algo muy interesante, ¿no? ¿Por qué hablar de bibliotecas y paz? Porque yo considero que las bibliotecas son más que espacios de repositorio, sino que son espacios comunitarios donde puede haber un diálogo, donde hay coherencia y donde se puede restablecer el tejido social. Durante hace varios tiempo, pues también que nos metimos en esta parte de conocer, ¿no? Lo que proponía la Agenda 2030, algo que a mí me parecía muy interesante es que se menciona que los objetivos es para que nadie se quede atrás y justo es lo que podemos hacer a través de las bibliotecas. Nosotros trabajamos principalmente, como ya lo mencionaron, ahí con el 4, porque también a través de estos espacios comunitarios que hacemos, pues fomentamos mucho la parte de la educación informal, ya que muchos jóvenes que llegan a nosotros, pues llegan de una manera no escolarizada, que pues nunca han estado en un sistema ya sea primaria, secundaria, preparatoria, y que pues son jóvenes que están ahí en los barrios, ¿no? Em, ¿Cómo es que a través de las bibliotecas podemos construir espacios de paz? Pues principalmente sería dar un acceso a la información, crear espacios seguros y neutrales y fomentar el diálogo. ¿Por qué puse estas tres partes como importante? Para dar un contexto, yo trabajo a través de las organizaciones civiles, los cuales pertenecemos al tercer sector, que también es uno de los sectores que siento que como bibliotecarios podemos tener muchas alianzas para generar grandes proyectos y también esto nos ha permitido pues tener varias alternativas para crear proyectos de la paz. Platico un poco el contexto para que me puedan entender. Trabajamos principalmente nosotros con jóvenes de barrios y colonias, fomentando la lectura. Esto nos ha traído pues muchas cosas, tanto buenas como malas, al trabajar en estos sectores, pero principalmente algo de lo que yo me he dado cuenta es que si nosotros llegamos con estos sectores, ya sean adultos o jóvenes, brindando una información clara, precisa, ofreciéndoles servicios y herramientas que les puedan hacer útil en su vida, estas personas acogen a la biblioteca como su espacio seguro y un espacio de consulta, porque muchas veces para todos estos sectores que no han podido o no tienen la oportunidad de tener una biblioteca cerca o haberla visitado, pues realmente consideran que las bibliotecas solo es un espacio de para personas que pues están en la escuela o que te cobran o que puedes solo acceder a materiales escolares. Entonces es muy importante para generar primero una biblioteca como un espacio, es salir y enseñar que la biblioteca es más que solo un espacio que reguarda libros, sino es un lugar donde te pueden dar herramientas que te van a servir para tu vida diaria y después de ahí convertirlos en un espacio neutral. ¿Por qué menciono esto? Porque con los jóvenes que de repente trabajamos, ustedes saben o muchos han escuchado, que luego está esta parte de los barrios. Entonces, la biblioteca muchas veces puede estar en un área central o puede estar en una colonia
y pues hay veces que no lo visitan porque no soy de ese barrio o yo no puedo cruzar para allá. Y lo que tratamos justo mucho es de seguir difundiendo como este mensaje. Las bibliotecas son un espacio seguro, es un espacio neutral donde no pertenece a ningún barrio o no estamos con ningún barrio, más bien es para toda la comunidad y toda aquella persona que desea aprender algo, participar en alguna actividad y también fomentar el diálogo. Creo que esto es muy importante para hacer el tejido social, ya que las bibliotecas es un punto y creo que durante todo este tiempo lo hemos visto. Si la gente se reúne en un punto estratégico y empiezan a dialogar, es más fácil que disminuya la inseguridad en su colonia porque hay una comunicación de decir, oye, tal día ve a tal persona sospechosa o oye, ¿tú qué estás haciendo? O se reactiva esta parte del tejido social. Aquí puse algunas fotografías donde nosotros primeramente el acercamiento pues es en los barrios y en la colonia como llevamos las bibliotecas y pues justo trabajamos en las colonias que muchas veces pues sufren un poco más de discriminación porque están en la periferia o porque simplemente el gobierno muchas veces los declara como territorios pues ya de nadie. Entonces vamos justo ahí porque también ahí están las personas que pueden ayudar. Algo que hablábamos en conjunto con el equipo y que les gustaría compartir es que el territorio es de las personas. Y en territorio a mí me refiero de las bibliotecas. Entonces, si nosotros les damos esa responsabilidad de cuidar la biblioteca, de cuidar su espacio, podemos generar espacio de paz porque ellos mismos se empiezan a cuidar entre ellos mismos empiezan a decir, oye, esto no está bien. Aquí también tenemos algunas actividades que, como les decía, es al aire libre. También trabajamos con un poco la parte del arte. En una de las fotografías del lado izquierdo pueden ver un mural que se hizo pues con toda la gente que ha defendido ese territorio, que son personas que las han querido desplazar de sus terrenos, que muchas veces no les brindan servicios de seguridad, de salud, pero que han estado ahí al pendiente y han jugado como varios roles. Del otro lado, pues en la imagen del medio pueden ver a una biblioteca, ya que nosotros también instalamos bibliotecas comunitarias en diferentes puntos o colonias para que la gente aprenda a utilizarlas y que un niño no tenga acceso a un libro hasta que ya esté en un nivel escolar. También hacemos lo que son eventos comunitarios, ya que como mencionaba, de esta manera creemos que el tejido social pues puede irse reestructurando al tiempo de hacer este tipo de convivencias, porque es cuando realmente la comunidad se une y empiezan a dialogar en qué está pasando. También hemos logrado, a pesar de que pues mucha gente no creía como en esto, pues realizar proyecciones de películas, hacer eventos en la noche y que pues en algún punto era imposible porque nadie creía que la inseguridad pudiera bajar a través de la lectura. Y pues como recomendaciones o estrategias que yo he visto desde las bibliotecas para prevenir la violencia, pues es crear talleres educativos, también crear espacios para apoyar a víctimas de violencia, porque hay mucha gente que está viviendo demasiados tipos de violencia y más que nada en la población joven y que muchas veces no saben qué es o a dónde recurrir y las bibliotecas pueden ser un centro muy importante de esa primera canalización. Y también incluir servicios digitales o talleres que nos lleven a esta prevención. Aquí también podemos ver que hemos estado habilitando como diferentes bibliotecas en diferentes partes, pero les digo, hemos tratado de llevar la biblioteca justo a diferentes rincones para que la gente pues pueda acceder a ella. ¿Y cómo podemos ayudar a este esfuerzo? Creo fielmente que pues se debe de invertir en las bibliotecas y en los centros comunitarios y también en las bibliotecas comunitarias, ya que a veces no tienen mucha visibilización, pero son muy importantes para estos sectores. Otra cosa que yo recomiendo y que hemos estado mucho ahí pisando y que me gustaría invitar a más bibliotecarios
pues es también sumarnos a las políticas públicas de prevención de violencia, porque hay mesas de prevención de violencia en cada uno de los estados, de cada uno de los municipios, pero en las que yo he participado nunca veo un bibliotecario y es como debería de haber un bibliotecario y tal vez también de bibliotecas públicas, porque ellos son los que atienden a toda la población y ellos saben, ellos tienen una radiografía de la sociedad porque a sus bibliotecas llegan niños, llegan adultos, llegan señores, llegan de todo. Entonces, como bibliotecarios es importante sumarnos a las políticas públicas para prevenir la violencia y crear espacios inclusivos y para tener una sociedad más pacifista y que sumemos a todos, porque todos cuentan y no solamente llevarnos por la parte escolarizada, porque es muy fácil hacer proyectos para fomentar la paz desde un sistema escolarizado, una primaria, un kinder, una secundaria, pero también hay que voltear a aquellos sectores que no tuvieron la oportunidad de estar en un sistema escolarizado y que son los jóvenes que están en los barrios, que están en las colonias o a estas madres de familia que por ciertas situaciones no tuvieron la oportunidad de poderlas sumar a las bibliotecas para empezar a crear espacios. Y pues como conclusión, solamente tengo esta parte que son, las bibliotecas son agentes claves en la construcción de paz y debemos de integrarlas en la estrategia de desarrollo local y nacional. Creo que esta es la clave más importante para que la biblioteca pueda generar paz, que es tomarla en cuenta desde todos los sectores, tanto gubernamentales, tanto universitarios, tanto públicos o comunitarios. Y pues es todo de mi parte. Muchas gracias. Arisbet, muchas gracias por tu interesante aportación y cómo desde tus trincheras estás abonando a esta parte de atención a la población vulnerable. Creo que es importante mencionar que a veces las bibliotecas no necesariamente son cuatro paredes, sino la biblioteca es donde se encuentra el bibliotecario y justo tú como bibliotecaria estás enfocada a realmente llevar todo este tema de la promoción de la lectura, de esparcimiento, recreación, donde la labor de la biblioteca es fundamental en el desarrollo de la sociedad, de la población. Y vaya, la experiencia de un bibliotecario en estos sectores siempre abona al desarrollo humano, al desarrollo de la sociedad y sobre todo a que tengan este elemento importante que nosotros muchas veces en las bibliotecas o como bibliotecarios nos preocupa, que tengan la información que ellos necesitan y que no tienen disponible, pero que saben o que pueden saber que van a estar ahí los bibliotecarios apoyándolos desde diversas perspectivas. Y esta parte de la construcción de los espacios de las bibliotecas móviles que realmente ustedes han abonado bastante en ese sentido, sobre todo en esta región que hablas de Guanajuato, creo que es muy importante para construir comunidades también alfabetizadas, construir comunidades conscientes, con información, con conocimiento de la mano, con expertos bibliotecarios como lo son cada uno de ustedes. Seguramente va a haber muchas preguntas al final de todas las sesiones, vamos a esperarnos. Mientras yo te agradezco por esa interesante presentación, licenciada Varela, y vamos a continuar con la siguiente presentación que tenemos en esta mesa y vamos a dar paso a escuchar a nuestro colega el maestro Iván Eduardo Triana Bojorquez. Él nos acompaña desde Colombia en esta presentación. Y me voy a permitir también leer un breve resumen de su currículum porque si no, nunca acabaríamos. Iván Varela, Iván Triana Bojorquez es emprendedor social, cofundador de la Biblioteca de la Creatividad, con 15 años de experiencia como mentor y facilitador de procesos de innovación, desarrollo del liderazgo y el espíritu emprendedor en niños, jóvenes y emprendedores. Es docente universitario, conferencista, speaker TEDx y diseñador del programa Hacedores de la Biblioteca de la Creatividad. Con su emprendimiento que lleva él
ha redefinido el concepto tradicional de biblioteca para convertirla en laboratorios de innovación y progreso social. Actualmente ha dedicado sus esfuerzos a replicar las prácticas de emprendimiento en otras bibliotecas y empresas. Eh, Obtuvo un reconocimiento como líder de una de las 4 bibliotecas más innovadoras del mundo por el EFL y Lego Foundation en Dinamarca 2023. Fue finalista en la categoría de educación del concurso Titanes Caracol 2020. Obtuvo un reconocimiento como emprendedor finalista en el Bootcamp Potencializa tu Crecimiento en el 2017 en la Ciudad de México, y fue el ganador como emprendedor social destacado en el concurso Premio Cemex Tech 2016. Iván nos va a presentar su ponencia que la tituló La Biblioteca de la Creatividad, un espacio para transformar vidas. Es importante mencionar que Iván es bibliotecario también de formación a nivel maestría. Ahorita nos va a platicar él sobre su experiencia en este tema de la Biblioteca de la Creatividad. Iván, muchas gracias por aceptar esta participación. Sabemos que tienes una agenda compleja y llena y bueno, desde Colombia nos acompañas. Bienvenido. Adelante, Iván. Antonio, eres muy amable, muchas gracias. Qué honor estar aquí y tener la posibilidad, pues, de compartirles un poco lo que venimos trabajando. Y sí, precisamente esa es nuestra intención desde la biblioteca, poder crear servicios, experiencias que transformen la vida de nuestros usuarios. Y ese ha sido como nuestro enfoque desde hace 15 años. Bueno, como lo decías, yo soy bibliotecólogo, totalmente apasionado por esta profesión, por tener la posibilidad de aportar precisamente a la transformación, pues, de la vida de muchos de los niños y jóvenes que viven en las zonas rurales del país, creando un modelo de alguna manera poco disruptivo, diferente al concepto tradicional de biblioteca, donde lo estamos concibiendo como un espacio para transformar vidas enfocado en la creación, en la innovación, el emprendimiento y el liderazgo. Entonces, pues bueno, quiero compartirles así muy rápido un poco cómo ha sido esta trayectoria, de qué se trata y cuáles son los proyectos que surgen cuando tenemos niños que están apasionados precisamente por construir un mundo mejor para ellos y para su comunidad. Entonces, voy a compartirles aquí mi presentación. La Biblioteca de la Creatividad, pues fue un emprendimiento que inicié hace 15 años con ese propósito precisamente de poder contribuir a mi comunidad donde yo nací. Tengo un arraigo muy grande por el territorio, una comunidad donde pues ha sido estigmatizada por pobreza y violencia, donde lastimosamente al sur de Bogotá se relacionan con cosas que no son tan positivas y que generan un entorno un poco hostil para los niños que quieren soñar. Y pues en este espacio, donde muy pocos conocen, Ciudad Bolívar, al estar dentro de la periferia de Bogotá, que es la capital de Colombia, se desconoce que el 72% de su territorio es rural. Y esto lleva a que se estigmatice este sitio por algunas noticias, por algunos casos aislados que se presentan en este entorno que hablan de situaciones de violencia, situaciones de pobreza y genera unos imaginarios y un discurso que hace mucho daño en la mentalidad de los niños. Ellos crecen en un entorno que les están diciendo, usted es pobre, usted aquí no va a poder progresar, usted aquí no va a poder hacer algo diferente más allá de lo que le muestra la esquina de su barrio. Y eso realmente es muy triste porque los niños cuando llegan a la adolescencia abandonan sus sueños sin ni siquiera intentar hacer algo para alcanzarlos. Y esto realmente es muy triste porque se perpetúan los círculos de pobreza. Entonces, enfocados en eso, desde la Biblioteca de la Creatividad dijimos, vamos a crear, conociendo muy bien, haciendo un diagnóstico detallado, no dedicando mucho tiempo para hacer diagnóstico, pero sí un diagnóstico completo, un diagnóstico que nos permitiera entender la dinámica de la comunidad. Dijimos, vamos a orientar estratégicamente la biblioteca con un propósito, y es erradicar la mentalidad de pobreza de los niños y jóvenes de esta comunidad, de esta zona,
rural del sur de Bogotá. Y esto para nosotros nos enfocó en crear servicios, experiencias, programas que estuvieran enfocados precisamente hacia ese propósito general. Entonces, desde allí dijimos, tenemos que empezar a romper esas brechas o cerrar precisamente esos obstáculos y nos dimos cuenta que de cada 100 jóvenes que terminan su bachillerato, su colegio, uno tiene acceso a educación superior y realmente es una brecha muy alta, muy grande y dijimos, ahí creemos que podemos aportar de manera significativa a nuestra biblioteca. Pues nosotros empezamos, pues, a nuestra comunidad, perdón, y la biblioteca pues empezó en algo muy sencillo, ¿sí? Como empiezan los grandes emprendimientos, nos dimos cuenta que lo más importante es pasar de la intención a la acción. No se trata solamente de tener una idea buena sin llevarla a cabo y decidimos, creemos la Biblioteca de la Creatividad. Al principio, en ese entonces, 2009, pues muchas personas que están en el mundo de la bibliotecología, pues decían que lo que queríamos hacer no era una biblioteca. No contamos con el apoyo suficiente en ese momento, pero aún así decidimos lanzarnos a hacer la primera etapa y empezamos con algo muy básico, con un propósito claro, con un tapete, una silla y un libro, y empezamos a hacer todo este proceso para ver que lo más importante era incidir en la mentalidad de los jóvenes. Y estos jóvenes se dieron cuenta que la biblioteca era algo diferente, que era un sitio que respetaba sus sueños, que era un sitio donde podían encontrar formas de hacer realidad, pues precisamente sus proyectos. Y lo más interesante que empezó a pasar es que los jóvenes empezaron a convertirse en innovadores, en creadores de soluciones para su entorno. Entonces esto llevó a que desde la biblioteca se creara una forma donde esta nueva generación se apropiara de su territorio y empezara a convertir esas ideas en proyectos tangibles para su comunidad. Entonces empezamos a hacer diferentes estrategias y ellos empezaron a hacer una apropiación de los problemas de su comunidad, pero también siendo ellos los que resolvían esas problemáticas. Entonces, esto llevó que se empoderaran al punto de pensar que son emprendedores, empezar a lanzar un mensaje muy bonito hacia el resto de la ciudad y del país, donde ellos son recordados por sus ideas y no por el lugar donde viven ni con lo que llevan puesto, que entendieron que el lugar donde nacieron no determina dónde pueden llegar. Y lo más interesante que me pareció es que ellos reconocían que la biblioteca era ese sitio que les daba herramientas para soñar, para que pudieran hacer cosas diferentes. Y esto nos ha llevado en un camino para que pudiéramos nosotros precisamente romper esos límites, donde los jóvenes han diseñado estrategias para liderar desde estrategias de cuidado de los animales abandonados, perros y gatos en su vereda, hasta campañas de reforestación, donde ya han plantado más de 4.500 árboles, aprendiendo desde la biblioteca que hay un gran déficit y que hay una situación ambiental que debemos nosotros resolver y que ellos quieren ser parte, movilizando más de 5.000 voluntarios para que estos proyectos se lograran hacer y la biblioteca es ese punto de encuentro para que esos sueños se puedan convertir en realidad. Y precisamente, pues esto nos llevó a nosotros a pensar que podíamos hacer un proyecto más grande, una infraestructura mejor. Nos dimos cuenta que esa casa que teníamos no era suficiente y con los mismos niños dijimos, hagamos realidad la construcción de la nueva sede de la biblioteca. No teníamos dinero, nosotros no contábamos con el apoyo ni de ninguna entidad del gobierno, ni con ninguna entidad privada, y eso nos ha obligado a buscar formas de sostenibilidad. Y eso, pues, ha sido el principal reto en lo que he venido trabajando, cómo gestionar una biblioteca como si fuera un emprendimiento, incluyendo, pues, toda su operación, pero además de eso, haciendo partícipe a los usuarios precisamente para que este sitio que es tan importante no dependiera o no se estancara por la buena voluntad del gobernante de turno, sino que tuviera la posibilidad de ser autogestionado y pues movilizar a toda una comunidad para inspirar inversiones y que se hiciera realidad. Entonces así, con los niños, sin ningún dinero, pues digamos disponible, decidimos hacer realidad pues este sueño de construir nuestra propia sede. Durante 3 años, 2016, 2017 y parte de 2018, logramos gestionar 100 millones de pesos colombianos, eso es más o menos unos $30.000. Y con esto, pues dijimos, vamos a construir aquí la nueva sede y empezamos a hacer todo este proceso. 2.800 metros cuadrados que en este momento han sido
la posibilidad de crear esta biblioteca, donde pues ya estamos llegando a más de 2.800 niños y jóvenes de la zona, aprendiendo a ser emprendedores, líderes, innovadores. Y acá hay un ejemplo que me parece muy bonito de lo que ha sucedido en la biblioteca, porque nos dimos cuenta que incentivar la lectura era algo muy bonito, pero debíamos nosotros ser conscientes de las problemáticas del entorno, de romper esos círculos de pobreza. Y dentro del proceso lector, nosotros incluimos algo que se llama la interiorización y la transformación. Entonces, precisamente, los libros se convierten en esos detonadores de los sueños grandes. Y así es como a principios de este año, como muchos otros proyectos que han nacido en la biblioteca, creamos un proyecto que es hacer una expedición con 9 niños, 7 niñas, 2 niños, de allí de la zona rural, donde, como les digo, hay mucha estigmatización, donde muchos creen que no hay futuro, pues estamos haciendo posible, inspirados por el libro El niño que tocó las estrellas, que es precisamente que narra la historia de un mexicano que se convirtió en astronauta. Ese libro hoy está inspirando un proyecto muy grande donde queremos llevar a 9 niños usuarios de la Biblioteca de la Creatividad a hacer una expedición a la NASA en 2025. Y ese proyecto, que ha sido pues hoy una punta de lanza para nosotros, es demostrando que la biblioteca va más allá de custodiar libros, va más allá de tener unas estadísticas de uso, de participación de la comunidad, sino es crear proyectos que realmente trasciendan y hagan que las cosas pueden ser diferentes. Este proyecto pues no nace con un gran presupuesto, ni patrocinios, ni las alianzas suficientes, pero sí con el propósito claro que debe visibilizarse el proceso que debe seguir un niño cuando quiere hacer realidad un proyecto. Y seguramente ustedes que han hecho alguna vez o han tomado la decisión de hacer realidad un proyecto, de hacer realidad su propio sueño, saben que las cosas requieren un proceso, que requieren mucha disciplina, mantenerse en el proceso. Dijimos, eso es lo que necesitamos visibilizar y que los niños, las nuevas generaciones aprendan. No solamente del romanticismo de las historias, sino también que aprendan de la disciplina, de la resiliencia, de estas habilidades que hacen una gran diferencia. Y pues eso es lo que a nosotros nos ha acompañado. Ahora estamos trabajando muy fuerte en esto, en hacer realidad. Ya lo hemos logrado con los mismos niños, diseñar estrategias donde ellos se han dado cuenta que a través de su creatividad gestionaron parte de su dinero, ya tienen los pasaportes. Ahora estamos haciendo una campaña de crowdfunding, que creo que esa es una estrategia muy válida, que dentro de las bibliotecas todavía nos hace falta profundizar. Y esa estrategia la estamos utilizando para gestionar los recursos que necesitamos para gastos de visa, para los gastos de etiquetes, y el proyecto va lanzando. Creo que ese ha sido como algo que entendimos dentro del proceso, y es que los proyectos no tienen que tener todas las respuestas claras, sino debe tener, en este caso, claro, es el propósito. La respuesta las va encontrando en el camino, siempre y cuando tenga la convicción que todo va a salir bien. Y precisamente con el proyecto que les estaba diciendo de construir esa nueva sede, llevamos desde el 2019 haciendo la construcción. Y así incluimos a los niños para que nos dijeran qué era lo que se imaginaban. Aquí hay una cancha de fútbol, hay un gimnasio. Esta foto es tomada en el 2017. Hay un laboratorio de música, hay un laboratorio de tecnología, bueno, hay como varias cosas. Y esta ha sido el proceso incluyendo a los niños para que sientan que esta biblioteca es de ellos, incluyéndolos en cada uno de los procesos. Y así es como se ve hoy. Está la cancha que alguna vez ellos se soñaron, está el laboratorio de tecnología, el laboratorio de creatividad. Tenemos un espacio para incentivar el arte y la cultura, y estamos terminando de construir el gimnasio grande, que va a ser un laboratorio de cómo integrar precisamente la lectura dentro de el proceso de transformación e información integral. Y esto es lo que queremos que todos podamos tener presente. Por supuesto, nunca nos imaginamos que en esta labor, y nunca ha sido el objetivo, tener premios y reconocimientos, pero también entendimos que hay que honrar los resultados, y afortunadamente el año pasado fuimos seleccionados con algo que nace en una casa muy pequeña, con solamente tener un propósito claro. El año pasado, pues con este premio de EIFL logramos nosotros estar seleccionados como una de las 4 bibliotecas de mayor impacto e innovación en el mundo, que es el ranking o la invitación que pues también les hago a ustedes. Creo que en este momento están abiertas las inscripciones. Si usted cree que tiene su biblioteca que ha hecho cosas importantes, pues
postúlese. Nosotros nunca les imaginamos que vamos a llegar allá, pero no nos damos cuenta de todo lo que hemos logrado solo hasta cuando los demás nos han dicho qué increíble lo que han venido haciendo y nos estamos creyendo el cuento, como se lo debemos hacer creer a los niños, que las cosas sí son posibles y es lo que nos ha motivado precisamente a marcar una diferencia. Queremos crear precisamente pues un modelo que se pueda replicar en muchos lugares. Estamos totalmente abiertos a compartir parte de nuestra experiencia, de todo lo que hemos venido haciendo y nos encantaría, por supuesto, estar en contacto con ustedes. Los invito a que nos sigan en las redes sociales como @Biblioteca de la Creatividad y allí pues vamos a estar totalmente abiertos a compartir parte de nuestra experiencia. Gracias, Antonio. Iván, no, pues muchas gracias por tu intervención. Digo, yo voy a hacer una acotación muy interesante aquí. Cuando te contacté o te contactamos para esta presentación, hablábamos sobre que habemos quienes conocemos estos proyectos y siempre es importante que se den a conocer, que se conozcan. Tú hablas sobre cómo justo la biblioteca de la creatividad es un espacio para transformar vidas, pero también en estas presentaciones vemos como un bibliotecario también es un enlace para transformar vidas de personas, de comunidades. Hablabas algo muy interesante en tu presentación, decías que el espacio donde naciste no te limita de llegar a donde tú quieras ir. Y creo que la labor que haces como que haces desde tu proyecto, desde tu fundación de biblioteca de la creatividad, obviamente nos enseña justo a nosotros como bibliotecarios, como bibliotecas, cómo podemos nosotros construir sociedades pacíficas, solidarias, obviamente ligadas en cuanto a ser todos inclusivos y abonar a esta Agenda 2030 desde la labor de un bibliotecario. Nuevamente, aquí se reafirma algo que en algún momento lo dijimos hace un momento: la biblioteca no son cuatro paredes, la biblioteca es la labor que hace el bibliotecario, lo que están haciendo ustedes para hacer estas sociedades más justas e inclusivas y llegar con estos recursos a los que menos tienen y que de esa forma aportemos a la sociedad desde nuestra trinchera. Ya no podemos ir un granito de arena porque tiene que ser un granote, pero sin embargo creo que la labor que hacen las tres presentaciones que llevamos hasta este momento es fundamental para crear esta Agenda 2030 hacia la igualdad, la paz, hacia construir comunidades justas y acercar a los que menos pudieran tener la oportunidad. Pues muchas gracias, Iván, por esta presentación y seguramente de todos los que nos están escuchando por aquí vas a tener algún contacto para conocer más esto que estás haciendo hasta Colombia. Pues muchísimas gracias. Gracias. Vamos a continuar con la siguiente presentación y vamos a dar paso a que nos platique un poco sobre lo que nos trae el maestro Raimundo Juárez. Me voy a permitir hacer una breve presentación de su currículum porque, bueno, es muy extensa. Voy a hacer un resumen un poco más like, por así decirlo. El maestro Raimundo Juárez es bibliotecólogo, promotor cultural y consultor especializado en planificación y gestión de servicios y proyectos de información. Cuenta con un máster en dirección y gestión de la información y del conocimiento por la Universidad Oberta de Cataluña en España, un diplomado en Administración de Tecnología e Innovación como herramienta para el desarrollo tecnológico de las empresas por la Universidad de Monterrey, la UDEM. Es licenciado en bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente el maestro Raimundo Juárez es miembro del Consejo Organizador y Promotor del Día del Patrimonio de Nuevo León. Es asesor y bibliotecario en fundaciones e instituciones dedicadas al rescate y preservación de acervos de connotados mexicanos, cuyo legado forman parte del patrimonio nacional. Es secretario del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía con Nuevo León,
Y por supuesto que el maestro Raimundo Juárez es presidente, es el actual presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, nuestra querida AMBAC. El maestro Raimundo nos va a hablar en su presentación sobre la libertad de reunión y el derecho de asociación pacífica, 100 años de movimiento asociativo bibliotecario en México. Maestro Raimundo, muchísimas gracias por la presentación. El micrófono es suyo. Muchas gracias, doctor Cobos y colegas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este tercer día del foro. Los saludo a quienes están aquí como ponentes, organizadores. También saludo a todos los ponentes que han estado en este foro durante estos 3 días. Personas muy sensibles con estos temas sociales. Creo que es un común denominador de quienes han participado, quienes han transitado en este foro y que también seguramente habrá colegas que están viendo y que también seguramente son sensibles a estos temas. Todos ellos trabajando de manera individual y algunos otros de manera colectiva. Esto es muy importante y tema del que vamos a hablar a continuación. Para la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AMBAC, es un honor participar en el 6º Foro Virtual Agenda 2030, las bibliotecas como impulsoras de un futuro de paz y sustentable. Con la realización de este foro, a iniciativa y organizado por la Dirección de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la Universidad Autónoma de México, en colaboración con los ya citados copartícipes y cómplices, se enfatiza el sólido compromiso de las bibliotecarias y los bibliotecarios mexicanos en esta Agenda 2030. Comparto mi presentación. La creación de ODS en la AMBAC. En la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, desde el 2020, se creó la sección ODS, que viene trabajando con una agenda anual de promoción, capacitación y ejecución de proyectos enfocados a un cumplimiento de objetivos con temáticas que atañen en el entorno de las bibliotecas y la responsabilidad social de las y los bibliotecarios. En el 2019, la maestra Marisela Castro Moreno, en su calidad de presidenta de la AMBAC, propuso el taller presencial titulado Agenda 2030 Bibliotecarios y la nueva red y la nueva sociedad red, como parte de los esfuerzos para promover que las bibliotecas, en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Esta iniciativa surgió surgió a partir del primer foro Agenda 2030, las bibliotecas y la información en la transformación de México, realizado en octubre del 2018. Esta es una fotografía de cómo se da este primer taller, con una serie de elementos para hacerlo más atractiva. Elementos que a lo largo de estos años, en cada actividad, en cada proyecto y en cada taller que se imparte y que se ejecuta, son identificados estos cubos aquí en México y una playera con el nombre de bibliotecario en diferentes idiomas, esto con la finalidad de crear un tanto la pertenencia. En febrero del 2020 se ofreció una charla como parte de la primera reunión ordinaria del AMBAC
en el marco de la 41 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se llevó a cabo la charla titulada El secreto mejor guardado, las bibliotecas y la Agenda 2030, con la participación del maestro Víctor Manuel Gerari Betancourt, presidente de la sección de Objetivo de Desarrollo Sostenido, de manera conjunta con la doctora Lourdes Feria Basurto. Aquí vemos algunas fotografías de esta actividad que se dio justamente en el Palacio de Minería. En el abril del 22, la Secretaría de Educación y Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Asociación Mexicana de Bibliotecarios firmaron un convenio de colaboración el 5 de octubre del 2021, donde se fijaron los siguientes objetivos: intercambiar ideas, experiencias, reflexiones y conversaciones entre las bibliotecas de la red de bibliotecas públicas en la Ciudad de México mediante la organización del evento académico Jornadas sobre Bibliotecas Públicas y sus comunidades. Ninguna biblioteca es una isla, a realizarse los días 19, 16, 23 y 30 de junio del 2022 en la modalidad virtual. Cabe resaltar que esta iniciativa, en principio, no se sabía, pero bueno, se percibía que iba a tener o podría tener un alto impacto, ya que en nuestro país, a lo largo de nuestro país y de todos sus estados, hay un buen número de bibliotecas públicas que justamente son en su mayoría espacios pues de los sectores menos, con menos recursos durante diferentes administraciones en nuestro país han quedado en su mayoría olvidadas y bueno, pues fue muy interesante que la sección ODS de la AMBAC volteara a ver a este sector justamente. El siguiente objetivo: capacitar al personal de bibliotecas públicas sobre los objetivos de desarrollo sostenible, destacando el impacto que estas bibliotecas pueden tener al integrarlos en sus actividades a través de sus propias historias. Y esto, bueno, pues estratégicamente es muy relevante, ya que si se capacita a lo largo y ancho del territorio nacional a los bibliotecarios de las bibliotecas públicas, pues íbamos a tener en principio una cobertura y bueno, pues en resultados, sobre todo en las comunidades más desprotegidas, que es donde se encuentran las bibliotecas públicas, como por ejemplo las zonas rurales. Aquí podemos ver la parte de una imagen de los talleres. Aquí se inicia a identificarse estos talleres con el nombre de las colecciones a las conexiones. Las colecciones de los recintos de las bibliotecas con las conexiones de las comunidades. En mayo del 2022, en el marco de las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, Sociedad, Ciencia y Medio Ambiente, bajo el tema general Retos y Oportunidades para las Bibliotecas y los Bibliotecarios, se impartió el taller de las colecciones a las conexiones ODS por la sección de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la sección de Lectura y Alfabetización LEA de la AMBAC. Se llevó a cabo los días 5 y 6 de mayo en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, en Guadalajara, Jalisco, con una duración de 8 horas, contando con la asistencia de 20 bibliotecarios. Una vez ya que se va consolidando este proyecto, se lleva y se imparte en las jornadas justamente a Guadalajara en el marco de las jornadas. Aquí es donde vemos los participantes y los espacios con los elementos con que ellos trabajan para hacer más atractivo a los participantes y que se vayan identificando y vaya permeando
estos 17 objetivos. En agosto del 2022, como parte del Encuentro Estatal de Bibliotecarios en la 8ª edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México, organizado por la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, se llevó a cabo el taller, nuevamente, de las colecciones a las conexiones, impartido por la AMBAC a través de su sección ODS. Y bueno, pues este taller, este concepto empieza a ser itinerante, empieza a irse a participar en distintos lugares, en distintos escenarios relacionados con la cultura, con las bibliotecas, con la lectura. Aquí vemos una fotografía de la identidad de este evento. En octubre del 2022, el viernes 28, se lleva a cabo el taller de las colecciones a las colecciones ODS como parte del encuentro institucional de bibliotecarios y bibliotecarias y bibliotecarios, el encuentro del usuario con la biblioteca, resiliencia y reingeniería de los servicios bibliotecarios, evento organizado por la Dirección de Bibliotecas Públicas del Instituto Politécnico Nacional. En este caso se lleva ya al Politécnico Nacional, el mismo proyecto. Aquí vemos los espacios donde se está impartiendo este taller y la participación de la gente que va conociendo y sobre todo la difusión que va haciendo el grupo de la sección ODS de la AMBAC. Para noviembre del 2022, en las instalaciones de la Biblioteca Central de Tlalpan se llevó a cabo la 2ª edición del taller de las colecciones a las conexiones nuevamente. En ese taller forma parte del convenio de colaboración de la Secretaría de Educación Pública. Cabe repetir que se estableció un convenio donde se fijaron algunos objetivos con la Secretaría de Educación Pública, lo cual, pues, de igual manera, no es nada sencillo que una asociación pueda tener una incidencia a través de una dependencia gubernamental de carácter nacional. Aquí vemos cómo están teniendo la participación colegas bibliotecarios de las bibliotecas públicas. En febrero de 2023, como parte del convenio, este mismo que acabo de mencionar, la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de la UNAM y la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, cuyo objetivo es dar a conocer la Agenda 2030 y destacar el impacto de las bibliotecas públicas pueden tener en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de sus propias historias y acciones. Se llevó a cabo la 3ª edición del taller de las colecciones a las conexiones. Aquí vemos algunas fotografías. En mayo se volvió a dar en las siguientes ediciones nuevamente este taller. Se llevó ahora a Campeche, donde igual se compartía en esta temática, se incentivó y se motivó a los colegas bibliotecarios para que emprendieran proyectos relacionados con esta temática. En el 2023 se llevó nuevamente a la Ciudad de México. Aquí se hizo en esta emblemática biblioteca Vasconcelos, una de las bibliotecas más importantes públicas que tenemos en nuestro país. Ahí es donde en México, como en otros países, se viene trabajando en estos objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, esta es una muestra de cómo los bibliotecarios mexicanos, de cómo la AMBAC, a través de su sección ODS, ha estado trabajando desde el 2019, el 2020, justamente cuando tuvimos la pandemia, que por ahí hubo un espacio de receso, pero posterior a ello se siguió trabajando intensamente, como se ven en los proyectos que acabo de mencionar. Hay otra actividad en marzo del 2024, me voy a brincar un poquito para no gastar mucho tiempo. Se lleva nuevamente estos objetivos a las jornadas en San Luis Potosí. Se da también un taller muy interesante. Bien, sobre el movimiento asociativo mexicano, en el caso de México, en
En los diferentes países se vienen dando los movimientos asociativos bibliotecarios mexicanos. Hay algo aquí muy interesante, que los movimientos asociativos mexicanos se han venido desarrollando de manera diferente a la profesión en bibliotecología. La profesión en bibliotecología ha evolucionado, digamos, más rápido en comparación a los movimientos. ¿Por qué? Porque la profesión se va adaptando a los cambios que se van dando en las diferentes épocas. Por ejemplo, cuando llega el Internet, ahora con la inteligencia artificial, la profesión bibliotecológica, hay una preocupación muy intensa por irse adaptando a estas situaciones que se van presentando. En comparación, desde mi punto de vista, los movimientos asociativos van muy lentos. En nuestro país, el movimiento asociativo inició justamente en 1926, hace 100 años. Y esta asociación fue cambiando de nombre y en 1956 se establece como una asociación civil, y a partir de estos años se vienen creando y generando diferentes asociaciones civiles de bibliotecarios, de bibliotecólogos, de archivistas, de gestores de la información, de profesionales de la información, etcétera. Muchas de las agrupaciones, de las asociaciones que agrupan a colegas, se parecen en mucho, y sus objetivos son de antaño y no se van actualizando. Entonces, desde mi punto de vista, hace falta que las asociaciones se vayan adaptando a los cambios, como se va adaptando la profesión bibliotecaria. Hay otros elementos ahí que también no permiten esta actualización y este crecimiento de los movimientos asociativos. Hace falta que se promueva la identidad entre los colegas. Muchas veces se va confundiendo con tecnología y demás, y se va perdiendo un poco la identidad, y la identidad es lo que nos va a unir. También es importante promover la pertenencia. Habemos muchos colegas que tenemos nuestro trabajo, que vamos actualizándonos y estudiando, pero no hay una cultura, por lo menos en México, muy fuerte de la pertenencia. Muy pocos colegas pertenecen a asociaciones civiles, como algunas de las más conocidas, que es la AMBAC, el CNB, la IFLA, por citar algunas. Sí las conocen, pero no se afilian. No hay ese sentido de pertenencia, no hay ese convencimiento. ¿Qué da como resultado esto? Bueno, pues que tengamos asociaciones civiles con muy pocos socios, con muy pocos miembros, como se da en nuestro país y como seguramente se da en otros países. Entonces, hace falta trabajar mucho en la identidad, en la pertenencia, para que las asociaciones se fortalezcan, y esto, pues obviamente va a tener resultados muy interesantes, porque todos los esfuerzos que hagamos de manera individual, si nos unimos y lo hacemos de manera colectiva, yo creo que los pasos que vayamos dando van a ser más grandes y vamos a llegar más rápido y con menor esfuerzo a los objetivos que nos hemos propuesto. ¿Qué es la asociatividad y para qué nos sirve? Pues es un mecanismo de cooperación entre colegas bibliotecarios, donde cada uno, sin perder su autonomía y su independencia, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto para la obtención de objetivos comunes. Nosotros estamos fortaleciendo el asociativismo con bibliotecarios de diferentes escuelas públicas, universidades escolares, gubernamentales, privadas, etc. En la presente administración, la AMBAC se ha alineado con el objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en particular
con las metas 16.7, que busca garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas a todos los niveles. Y 16.10, que se centra en garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Por esta razón, promovemos el movimiento asociativo bibliotecario en México para que las y los bibliotecarios, al asociarse, ejerzan su derecho a la libertad de reunión y su derecho de asociación pacífica, los cuales son pilares fundamentales de la democracia. Esto además con base en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es todo de mi parte. Muchas gracias. Pues muchas gracias, estimado maestro Raimundo. Creo que la labor de las asociaciones en este sentido juegan un papel muy fundamental en la sociedad. No solamente estamos para defender la profesión o defender los intereses bibliotecarios, estamos para aportar efectivamente a la sociedad desde nuestra función como asociaciones civiles y sobre todo, justo abonar a estos objetivos de desarrollo sostenible que desde la Agenda 2030 nos va marcando a todas las instituciones, organizaciones y como bibliotecarios. Creo que tenemos un mundo de oportunidades a donde aportar. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. Tenemos unas preguntas aquí de algunos colegas que nos han ido extendiendo o externando a lo largo de estas charlas y vamos a empezar con la primera, porque bueno, había visto por ahí que ya había hecho un par de veces la misma pregunta. Digo, primero, bueno, de parte de Griselda Guadalupe Peñalosa Ríos, primero felicita obviamente a los ponentes y al maestro Triana. Y ella hace una pregunta muy, muy particular sobre qué sugerencia podrías proponer para la creatividad de nivel superior. Ok, O sea, bueno, sí, sí, sí. Bueno, yo tengo la posibilidad en este momento de acompañar también a jóvenes que están en etapa de formación de pregrado y en algunos que están en posgrado. Y lo que me ha funcionado es la creación de retos, que los jóvenes tengan la posibilidad de vivir experiencias que tengan extensión fuera del aula. Es decir, que la materia o la cátedra que se esté abordando tenga la posibilidad de tener un contacto real con retos sociales. Y me ha funcionado bastante porque pues ha sido una manera de generar también ese sentido y como ese cuestionamiento de cómo un profesional puede aportar a resolver los desafíos de la sociedad. Entonces, cuando el estudiante se siente retado y con un compromiso de tener un resultado que tenga un impacto positivo en una comunidad, eso hace que la creatividad aflore. Entonces, puede ser una práctica, a mí me ha funcionado, de pronto en el contexto en el que estás te pueda servir también. ¿Tienes apagado el micrófono? No, Antonio. Perdón, disculpen. Qué interesante esta respuesta porque pareciera justo que en la presentación se observa que el foco, el punto de atención que tiene la Biblioteca de la Creatividad está enfocada en jóvenes de cierta edad, de edad hacia abajo. Y bueno, esta pregunta detona esta situación de que no solamente son jóvenes, en una edad de 18 para abajo o de 16 para abajo, sino que, bueno, tienes la posibilidad de atender a jóvenes en un nivel superior. Digo, esa es una pregunta que valdría la pena a lo mejor, tú como bibliotecario, en todo este trabajo que has realizado desde que iniciaste el proyecto de la Biblioteca de la Creatividad. ¿Cuál ha sido para ti tu mayor reto o lección de aprendizaje
en en todo este proceso? Bueno, pues han aparecido muchos en diferentes dimensiones. Siento que así como lo vimos con la interpretación de Patricia, de Aris, lo más importante dentro de la biblioteca es la conexión humana, ¿sí? Y que pues es importante, por supuesto, que haya un conocimiento técnico aplicado pues a la gestión de la biblioteca. Sin embargo, cuando miramos el impacto que puede tener una biblioteca, trasciende más allá de eso. Y las relaciones humanas son las que al final prevalecen. Y esos contactos son los que tenemos que mantener. Y para mí ha sido realmente un reto lograr posicionar la biblioteca como ese espacio de conexiones humanas donde pues los libros se vuelven un medio, pero al final el propósito es que nuestros usuarios tengan mejores condiciones de vida, tomen mejores decisiones, estén mejor informados, más allá de mantener los libros eh, organizados y disponibles. Por supuesto que es importante, pero no es el fin último, ¿sí? Y yo siento que nosotros como bibliotecarios, precisamente en cómo aportamos a esta agenda sostenible, está en que seamos, yo siempre lo veo como un puente entre los sueños y las oportunidades. Eso es para mí la definición de un bibliotecólogo hoy, ¿sí? Es alguien que está construyendo esos puentes que conecte esos sueños de nuestros usuarios con oportunidades que pueden estar en un libro, pueden estar en un artículo, puede estar en una organización, en una empresa, en una beca, en cualquier lugar, pero ahí es donde está nuestra responsabilidad lograr conectar esos dos mundos. Y ahí es donde nosotros transferimos pues realmente lo que sabemos. También he tenido retos a nivel financiero, por supuesto, pues, ha sido una constante. Sin embargo, dentro de mi creencia o dentro de mi manera de ver las cosas, decidí que el dinero no iba a ser un impedimento para hacer realidad los proyectos y creo que eso para mí ha sido lo mejor porque me ha quitado ese peso de decir que nunca hay dinero para poder hacer proyectos de innovación. Por el contrario, y yo lo entiendo, el dinero sí está, lo que hace falta es las ideas para ir a buscarlo y es precisamente lo que hacemos con los proyectos. Aquí en Colombia me he buscado precisamente trabajar, creo que eso no pasa solamente en nuestra profesión, sino en muchos otros, en otros lugares, y sí lo he visto muy notorio, sobre todo en quienes nos dedicamos a la industria cultural o creativa, y es que a veces creemos que el dinero es la limitante, ¿sí? Y pues realmente no lo es. Si nos quedamos solamente pensando que no hay suficiente presupuesto, que por esa razón no hacemos algo diferente, pues vamos a vivir con una frustración constante y ahí es donde se necesita liderazgo, se necesita ese carácter emprendedor de nosotros como gestores culturales para que hagamos posible los proyectos. Entonces, ese ha sido un reto, ha sido bien complejo y por supuesto también me he enfrentado a retos personales, por ejemplo, vencer el síndrome del impostor ha sido bien difícil, o sea, decir yo soy el líder que merece tener mi biblioteca y formarme para eso, pues esto es algo humano y es importante que lo hablemos, ¿sí? Entonces, pues sí, ha sido un reto constante y lo he resuelto entendiendo que pues debo ser un estudiante eterno. Eso siempre lo he tenido muy claro. Hay que estar en una formación constante, nunca creer que un título define hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos aprender, sino por el contrario, cuando hay un propósito tan grande como el que estamos nosotros buscando a través de la Biblioteca de la Creatividad, necesitamos saber que nos debemos estar formando todo el tiempo para ser las personas indicadas que necesita la biblioteca para generar el impacto que Bien, pues qué interesante, creo que has dicho algo muy importante y retomo esa parte, el dinero no es una limitante, a veces lo que nos limita son no salir de la caja de este pensamiento y buscar otras posibilidades. Nosotros mismos nos limitamos a veces en querer crear, hacer, construir, justamente por el miedo, justamente por la presión y creo que en ese sentido, bueno, has hecho una labor, maravillosa, creo yo, y todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando seguramente opinan lo mismo. Has hecho una labor maravillosa con esta biblioteca de la creatividad y cambiarles la vida, no solo a jóvenes, también a niños y cambiar la vida a la sociedad en la cual estás contribuyendo desde tu rol como bibliotecario. Tengo otras preguntas para ti, pero bueno, te voy a dejar descansar, voy a pasar a otras preguntas que tengo para otros colegas y... Eh,
Y esta es básicamente una pregunta para el maestro Raimundo, que nos pregunta Edgar Chávez García. Él nos pregunta ¿los trabajos de esta sección ODS del AMBAC han contemplado la profesionalización en las bibliotecas públicas? ¿Cómo se ha contribuido? Gracias por la pregunta. Difícilmente los bibliotecarios podemos contribuir a esta Agenda 2030, que nos quedan solamente 6 años, justamente para crear un futuro de paz y sustentable, si no tenemos las condiciones, si no tenemos los recursos, los espacios para poder hacer nuestro trabajo y contribuir. Primero tenemos que estar bien nosotros para poder apoyar a la sociedad, a los que más lo necesitan. Me gusta mucho esta pregunta porque me quedé con ganas, pensé que ya se me ha acabado el tiempo y lo omití, pero lo traigo en la presentación. Relacionado con el movimiento asociativo, les mencionaba que es difícil que de manera individual podamos hacer grandes cosas, tenemos que trabajar en equipo. Para lo cual, en la AMBAC, un segundito. Ahí está. Para lo cual, la AMBAC tiene 4 objetivos que, como les decía, estos objetivos se van por las distintas administraciones trabajando de acuerdo al tiempo. No sabemos, pero sería interesante analizar si son vigentes, porque ya tienen pues muchos años. Son 4: mejoramiento y prestigio, relevancia de la bibliotecología y disciplinas afines, conexión con sectores, alianzas afines nacionales e internacionales. Estos son los 4 objetivos que persigue la AMBAC. Por lo tanto, en esta administración y desde tiempo atrás, venimos proponiendo 4 acciones que son trascendentales y la base para una renovación, evolución y contribución del sistema bibliotecario mexicano y por ende para un futuro de paz y sustentable. No solamente requiere que se profesionalice el profesional de las bibliotecas públicas. Es fundamental que se profesionalice. En algunos países este asunto ya está funcionando, como es el caso de Costa Rica, en la parte de bibliotecas escolares. En México, además de las bibliotecas públicas, su personal debe estar profesionalizado de la misma manera las bibliotecas escolares y el resto de las bibliotecas. Por lo cual, si trabajamos de la mano y de manera conjunta, porque solo no se puede, estamos promoviendo estas acciones primero al interior de nuestro gremio, posteriormente en diversos foros, y queremos hacer llegar estas acciones a las autoridades de esta nueva administración que está por comenzar, asimismo como a los diputados y senadores, para que puedan basarse en estas 10 acciones y puedan darse una idea de lo que se requiere en nuestro país para poder legislar y desde el gobierno se puedan bajar proyectos, se puedan asignar recursos para fortalecer tanto las bibliotecas públicas escolares y el resto de la infraestructura a nivel nacional. Voy a compartirles estas 10 acciones. La primera es que las bibliotecas sean motores de la transparencia y el acceso a la información. Hasta hoy en día en nuestro país, las bibliotecas son uno de los espacios más democráticos que existen. En nuestro país, a diferencia de otros, las bibliotecas públicas y demás bibliotecas pueden adquirir los documentos que consideren y no hay ninguna autoridad que se los restrinja como en otros países.
Eso es algo muy valioso que tenemos hoy en día y que el gremio bibliotecario tenemos que seguir defendiendo para que las bibliotecas tengan esa independencia y a su vez que se vayan transformando como espacios de transparencia y de acceso a la información. Segundo, mejora de las bibliotecas públicas. Ya lo mencionaba hace rato. Nuestras bibliotecas públicas han sido abandonadas no solamente por la administración pasada, sino por varias administraciones, incluso décadas, que han estado olvidadas y hace falta, además de apoyarlas, construir más. Mejora de las bibliotecas escolares. Igualmente, hay un programa de gobierno donde se menciona las bibliotecas escolares, las bibliotecas de aula y demás, pero en realidad no funcionan. En México no tenemos bibliotecas escolares. En México no tenemos bibliotecarios escolares, aunque existe la plaza de bibliotecario escolar. Esta en la práctica no se ejerce y no funciona como tal. Si fortalecemos las bibliotecas públicas, si fortalecemos las bibliotecas escolares, ahí está la semilla de los futuros, no solamente bibliotecarios, lectores, sino transformadores, justamente de este mundo y de esta paz, porque ahí es donde van a aprender el valor del libro, el valor de la biblioteca, la conciencia de evaluar las fuentes y la propia información. En estos dos rubros es muy importante trabajar de manera colectiva en nuestro país y justamente aquí es donde vamos a trabajar muy fuerte para ver si podemos lograr que algún diputado o senador pueda elaborar alguna iniciativa, obviamente con el apoyo de todos nosotros, para que se profesionalice tanto los bibliotecarios de las bibliotecas públicas como los bibliotecarios de las bibliotecas escolares. También pensar de manera diferente la promoción de la lectura, que no solamente sea leer por leer, sino hacer conciencia, que no solamente sea el tema de mercadotecnia o el tema de moda, sino que realmente sea un hábito que tengamos los mexicanos. Redimensionamiento del depósito legal. De la misma manera se necesita que se legisle para que tenga un depósito de lo que se publica en nuestro país actualmente. Las obras que se publican a lo largo del territorio mexicano en los diferentes estados de la República Mexicana, en el depósito legal son concentrados solamente en el centro de la Ciudad de México. Esto quiere decir que no hay depósitos legales en los demás estados de la República Mexicana. Y hace falta que en cada estado tenga su propio depósito legal, porque es ni su producción que se da localmente, se tiene su depósito legal, todo está centralizado en la Ciudad de México. Esta parte también queremos trabajarla. También la profesionalización de los bibliotecarios y los archivistas en general, que para las instituciones reconocidas, para los centros de información reconocidos, tanto públicos como privados, así como en los hospitales, así como en las carreteras se requieren de arquitectos, de ingenieros civiles, de doctores y demás, así en las unidades y bibliotecas se requiera específicamente a un bibliotecario o a un archivista de profesión. También el séptimo punto es la mejora de los archivos. En realidad, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirlos porque en cada estado de la República Mexicana y de manera nacional, muchos de los archivos no están en las condiciones óptimas para conservarlos y sobre todo no hay el acceso ni un proceso de difusión para poder consultarlos. El 8, el redimensionamiento de la legislación de la imprenta. También hace falta incentivar esta legislación para que incentive y facilite la publicación de libros que mucho hace falta y que le da pie también a los mexicanos a escribir. El 9 es el resguardo y protección del patrimonio documental. Es muy importante también que se legisle esta parte
para que se proteja el patrimonio documental que tenemos en nuestro país y no se destruya como en otras partes del mundo. Y 10, fomento de la colaboración en materia documental. Necesitamos promover esta colaboración, necesitamos formar equipos, necesitamos formar grupos, necesitamos formar asociaciones, necesitamos voluntades para organizarnos, para conjuntarnos y trabajar hombro con hombro para el cumplimiento de un sinfín de objetivos e intereses que tiene cada uno de nosotros. Estos son los 10 puntos que tenía pendiente por comentárselos y espero haber respondido la pregunta que me hizo el colega sobre si estamos o no o qué estamos haciendo para profesionalizar a los bibliotecarios de las bibliotecas públicas. Muchas gracias, maestro Raimundo. Creo que fue una apreciación muy clara y muy concreta de lo que está haciendo la AMBAC respecto a este punto de las bibliotecas públicas. Y nos haciendo una pregunta un poquito más general, que no identifico que esté dirigida específicamente a uno de ustedes. Sin embargo, creo que esta nos las podría responder muy concretamente Aris. Y sería, ¿cuál es el rol de las bibliotecas en la creación de espacios seguros para el diálogo intergeneracional, para formar a las nuevas generaciones que contribuyan a la sostenibilidad? Ok, pues creo que las bibliotecas juegan uno de los roles más importantes, ya que como lo mencioné. Sí me escuchan, ¿verdad? Lo escuchamos, sí. Ok. Pues juegan uno de los roles más importantes y a través de las bibliotecas pues podemos hacer, como lo mencionaba, estos espacios de convivencia y de plática para poder empezar a crear diferentes talleres, eventos que nos permitan como ir avanzando y también ir formando como a estas nuevas generaciones y pues es muy importante es acercarlas a las bibliotecas desde una temprana edad también. Ese creo que es un punto importante. Sí hay que pensar cómo hacerle, pero también hay que pensar cómo ir haciéndole, porque luego muchas veces, aunque las bibliotecas implementen muchos proyectos, implementen muchas acciones, se hagan grandes cosas, pues toda esta información no llega porque lamentablemente, y hablo en el caso de México, pues la cultura de asistir a una biblioteca llega hasta una gran edad, hasta que estás en un nivel ya escolarizado y como ya lo decía Raimundo, no tenemos una cultura de bibliotecas escolares, que sí se ha hecho mucho esfuerzo, pero realmente todavía no hay como muchos parámetros ahí. Entonces, un joven, una persona llega a utilizar una biblioteca o a sacarle como este provecho de proyectos o de acciones que querramos hacer hasta una edad un poquito más grande y pues es un poco más difícil. Entonces, creo que para convertir las bibliotecas en estos espacios que se menciona, pues también es muy importante empezar a hacerlo desde una temprana edad y hacer alianzas. Creo que también eso es muy importante, tanto con otras organizaciones, como ya los veíamos, con las universidades, eh, con el mismo gobierno, o sea, que tengamos cerca para que los proyectos pues puedan crecer. Muchísimas gracias, Aris. Fíjate que creo que esta parte es muy importante que comentas. Hay otra pregunta aquí, esta, bueno, sí va un poquito más dirigida a Patty, es de dónde surge la necesidad de hacer estas estrategias o vinculaciones de bibliotecas humanas que genera la Salle. Bueno, surge precisamente de esos espacios de diálogo, de recuperar toda esa historia oral de nuestra institución. La verdad es que, como decíamos, tanto es importante los libros como son importantes las personas. Y en este sentido, lo que comentabas tú hace un rato, tiene que ver mucho para nosotras como bibliotecas con inspiración
cristiana lo que indica el Papa, este pacto educativo global, donde la persona es el centro. Es uno de los principios. La persona es el centro. Entonces, en ese sentido es como nosotros podemos aportar con nuestra estrategia para seguir conservando, primero que nada, a la persona como centro de esta forma educativa y también, bueno, que no se pierdan esas historias de vida. Ok, muchas gracias, Pati. Creo que sí es importante esta vinculación que puedan tener, y obviamente pues que se cuente la experiencia que tienen desde otras universidades e instituciones. Vamos a cerrar la mesa para dar paso en unos minutos a la clausura. No sin antes, en verdad, agradecerles a cada uno de ustedes esta participación y esta este, eh, intervención que tuvieron cada uno de ustedes y obviamente que el objetivo de la mesa se cumpliera efectivamente sobre cómo desde las bibliotecas y los bibliotecarios estamos aportando a la Agenda 2030, particularmente en la construcción de comunidades y de integración social. En verdad, desde este foro virtual y desde la Asociación Mexicana de Bibliotecarios y el Colegio Nacional de Bibliotecarios que nos tocó coordinar esta mesa en conjunto, pues les agradecemos su participación y su apoyo y por supuesto su experiencia que nos han contado. Muchísimas gracias a todas y todos, y es un gusto escucharlos. Al contrario, doctor Antonio Cobos Flores, muchísimas gracias a usted por la conducción y por la estimulación para los comentarios de los panelistas de esta mesa. Como ya lo mencionó usted, vamos a proceder a una sencilla pero muy significativa ceremonia de cierre, de clausura de los trabajos de este sexto foro. Para ello, le solicito por favor a la doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva, porque tome la palabra para, pues, finalizar esto. Muy buenas tardes y muy buenas noches de nuestro público que nos está viendo de muy diversos lugares. Agradezco mucho a la doctora Tamara Martínez, que nos está acompañando, nuestra secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, quien nos ha expresado mucho interés en los temas de este foro. Muchas gracias, doctora, por estar aquí acompañándonos. Es muy significativo para nosotros. Y bueno, nada más algunos aspectos que me fueron muy significativos en este foro. La verdad, nos abrieron el universo de los pues, desafíos, pero también oportunidades para el sector bibliotecario de poder contribuir a diferentes aspectos que son fundamentales para el desarrollo sostenible, pero en general para la humanidad y el planeta. Algo que me llamó mucho la atención fue la insistencia en que el desarrollo sostenible no depende solo del factor económico. Estuvieron insistiendo en que en su desarrollo también es indispensable el bienestar social que se sostiene en los derechos humanos y en buscar la reducción de las desigualdades. Y que además también, otro aspecto fundamental, el medio ambiente, del cual provienen muchos de los recursos para todas nuestras formas de vida. Y esas tres dimensiones precisamente se encuentran en los 17 objetivos y 169 metas de la Agenda 2030, y que deben tener precisamente un equilibrio entre el desarrollo de estas tres dimensiones, por lo que también se insistió que se requiere mucha información a fin de utilizarla en las diversas acciones que se deben de emprender, y que además también debemos en esas acciones cuidar mucho que no afectemos a las generaciones futuras. Al contrario,
transmitirle las condiciones que les permitan continuar el desarrollo equilibrado y de manera permanente. Como repito, en este foro nos aportaron de veras muchas ideas, conocimientos, experiencias, unas prácticas de veras y acciones que están realizando varias bibliotecas que nos van a servir mucho precisamente para generar aquí también en la UNAM un proyecto, un plan de bibliotecas para el desarrollo sostenible. Ya lo hemos iniciado, como también compartimos con ustedes, pero creo que debemos de ampliar todavía más la perspectiva, por ejemplo, este tema de paz, que no lo tenemos tan considerado, pues es fundamental y sobre todo también contribuir a la formación de diferentes generaciones para ir incorporando y difundiendo estas acciones en su quehacer diario, en su mentalidad, porque también, como se dijo, es muy importante que en sus valores se incorporen todos estos desarrollos, todos estos temas de desarrollo sostenible. Y nada más rápidamente, les acabamos de tener una experiencia aquí en la Biblioteca Central con adultos mayores y una población también de niñas y niños, en donde nos decía estos adultos mayores que ellos han vivido la transformación del planeta, del mundo, de la sociedad, y cómo, por ejemplo, a ellos pues no les faltó el agua, tenían ríos, lagos, y ahora cuando regresan o van a sus lugares, está seco. Dice que realmente es doloroso ver cómo se ha transformado el mundo que ellos vivieron en sus infancias, y bueno, y dieron una serie de recomendaciones para cada objetivo. La verdad fue muy significativo este evento, y por lo que creo que las bibliotecas tenemos que seguir fortaleciendo estos vínculos con la comunidad para llevarles la alfabetización universal, las habilidades informativas que requieren, el acceso a la información, ampliarlo, también ahora a los recursos digitales, a la infraestructura, el acceso al patrimonio documental. En fin, tenemos, la verdad, un área muy grande de oportunidades de contribuir al desarrollo sostenible. Agradezco mucho de veras a nuestras y nuestros colegas que participaron y tan generosamente nos compartieron pues todos sus saberes, experiencias, ideas, propuestas, y a nuestros conferencistas desde luego también, también a todo nuestro público que nos estuvo mandando preguntas, que eso también pues nos cuestionó en muchas cosas, pero también nos hizo reflexionar y pensar. Y desde luego, pues vamos a seguir comprometidos, porque además, pues es parte del plan de desarrollo de nuestro señor rector, doctor Leonardo Lomelí, que también, pues quiere seguir contribuyendo a este desarrollo sostenible. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elsa Ramírez. Cedemos ahora, por favor, la palabra a la doctora Tamara Martínez Ruiz, secretaria de Desarrollo Institucional en la Universidad Nacional Autónoma de México, para que nos comparta, pues, sus pensares, sus sentires sobre el foro, doctora. Muchas gracias. ¿Qué tal a todos, a todas ustedes? Un gusto enorme estarles acompañando. Doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva, directora general de Bibliotecas de la UNAM. Un gusto estar con usted acompañándola. Muy apenada por no haber estado en la inauguración. Me hubiera encantado estar, se lo manifesté, pero tuve un viaje. Y entonces le prometí, le pedí poder estar acompañándola en este cierre de esta hermosa jornada que ustedes tuvieron en los últimos días. Y bueno, pues lo primero que me gustaría comentarles es felicitarles por haber llevado a cabo un proyecto, unas jornadas de esta magnitud. Felicitar a todos los organizadores y organizadoras que participaron bajo el liderazgo de nuestra querida directora general de Bibliotecas de la UNAM. Muchas felicidades, enhorabuena por esa misión ya casi terminada al día de hoy, y desearles pues para la siguiente seguir colaborando, seguir impulsando este tipo de reflexiones y de trabajos, y sobre todo de colaboraciones en conjunto, que como ustedes lo vieron a lo largo de sus jornadas, hoy más que nunca se requiere colaborar, participar en conjunto y construir de forma colaborativa, articuladamente.
Para mí es un honor estar aquí para compartir unas pequeñas reflexiones sobre un tema que, como ustedes ya lo están planteando y lo han planteado a lo largo de todos estos días, es un tema crucial para el futuro de nuestras sociedades y además profundamente desafiante, retador y necesario. Y se trata de lo que es la construcción de un futuro de paz y sustentable. Y con este papel, ¿cuál es el papel fundamental que desempeñan en esta encrucijada, en esta bisagra? ¿Cuál es el papel que desempeñan las bibliotecas en este proceso? Y particularmente, ¿cuál es el papel de la Universidad Nacional Autónoma de México en una sociedad en este proceso? El sexto foro virtual de la Agenda 2030 nos ha puesto de relieve cómo es que las bibliotecas pueden ser agentes de cambio, fomentando una cultura de paz y apoyando los objetivos de desarrollo sostenible. También por ello, este evento se enmarca perfectamente, como ya lo comentaban, en el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México en su versión 2023-2030, que está guiado por dos ejes transversales que son fundamentales: la igualdad de género y la sostenibilidad. Estos ejes son el corazón de la estrategia institucional y a lo largo de este foro se ha visto cómo las bibliotecas han contribuido directamente para su cumplimiento. Durante las jornadas del sexto foro virtual de Agenda 2030, se hizo énfasis en el hecho de que las bibliotecas no solo son repositorios de conocimiento y de información, sino que son agentes activos de cambio para fomentar esta cultura de paz y para lograr la sostenibilidad. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas establece en su Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 la necesidad de promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitando el acceso a la justicia y consolidando instituciones responsables. Este objetivo de desarrollo sostenible, como lo mencionó en su conversación la maestra Ana Dolores Barrero Tiscar, directora de la Fundación Cultura de Paz, se enfrenta a grandes retos: los prejuicios, los miedos y las violencias que impregnan nuestra realidad. Sin embargo, las bibliotecas tienen una responsabilidad crucial en erradicar esos imaginarios y promover la paz desde la educación, la ciencia y la cultura. La paz, se comentó también durante el foro, no es un concepto abstracto, es una realidad que debe estar presente en la mente de todas las personas y que debe construirse de manera constante y sobre todo conscientemente. Aquí es donde las bibliotecas deben jugar un papel fundamental. Son espacios seguros, inclusivos, donde se fomenta el respeto mutuo, la comprensión entre diferentes culturas, religiones y formas de vida, abiertas a la diversidad, a través de su acceso a la información, la alfabetización e información y las tecnologías de la información y la comunicación. De las bibliotecas, perdón, me están llamando, voy a colgar, una disculpa. Ya. Un aspecto importante, una disculpa, pero suena el teléfono justo en estos momentos del Zoom. Un aspecto importante que se abordó fue la necesidad de establecer alianzas estratégicas, como destacó Jonathan Ernesto Mengíbar, miembro del comité de la IRFLA, para que las bibliotecas puedan contribuir efectivamente a estos objetivos de desarrollo sostenible. Es necesario fomentar la cooperación a nivel nacional, regional e internacional. Las bibliotecas deben ser protagonistas de campañas de concientización, de talleres y estrategias que puedan continuar educando a las sociedades sobre el cómo construir mundos más justos y sostenibles. Sin embargo, no podemos hablar de un futuro sustentable sin abordar el impacto ambiental de nuestras instituciones. Las bibliotecas no están exentas de ese reto. La transición hacia bibliotecas inteligentes y sustentables, como se discutió en la Mesa 1, es esencial. No solo se trata de incorporar tecnologías avanzadas, sino de rediseñar nuestros espacios bibliotecarios para minimizar el impacto energético, reutilizar materiales y optimizar recursos como la luz natural. Esto debe ir también acompañado de una visión arquitectónica, ambiental, que permita que las bibliotecas sean no solo espacios de conocimiento,
sino también modelos de sostenibilidad en práctica. Las bibliotecas no solo ofrecen conocimiento especializado sobre sostenibilidad, sino que también promueven habilidades blandas para el fomento de una cultura de paz a través de talleres, exposiciones y actividades como el dibujo o el arte. En la UNAM, por ejemplo, ya se está trabajando en una guía para generar bibliotecas sostenibles, una herramienta que será crucial para seguir avanzando hacia estos objetivos, promoviendo la eficiencia en el uso del agua, la luz y otros recursos naturales. Un aspecto también fundamental que se destacó en estos diálogos fue la necesidad de incorporar la sustentabilidad y la cultura de paz en los programas educativos. La enseñanza no puede limitarse a la teoría, sino que debe traducirse en acciones concretas que preparen a las y los futuros bibliotecarios para los desafíos globales. La información debe ser una herramienta poderosa para la toma de decisiones informadas, para el fomento del pensamiento crítico y para el compromiso con la justicia social. Finalmente, se ha resaltado también la importancia que tiene la colaboración internacional, como se evidenció en el Observatorio de Desarrollo Integrado Sostenible. Esta red de cooperación entre bibliotecas de diferentes países de América Latina, incluidas nuestras bibliotecas en México, fomenta la innovación y el intercambio de ideas para enfrentar retos comunes, como ha sido la inclusión digital, la emancipación de grupos vulnerables. Esta cooperación es un pilar para avanzar en los objetivos del desarrollo sostenible y así construir sociedades más equitativas y pacíficas. Y cierro mi participación destacando que las bibliotecas son mucho más que simples espacios de consulta. Se trata de verdaderos motores de cambio social. En un mundo que enfrenta crisis ambientales, desigualdades profundas y conflictos sociales, las bibliotecas nos ofrecen, además de toda la información y además del conocimiento que viene en esta información, nos ofrecen herramientas para construir futuros más justos, más pacíficos, más sostenibles. Son espacios de reflexión constante, de interacción constante. Sigamos apostando por su desarrollo, por su capacidad para transformar estas realidades y por su contribución inigualable hacia los objetivos de la Agenda 2030. Cierro felicitándoles mucho a los organizadores, a las organizadoras, a los ponentes y participantes que han hecho posible este foro y deseándoles que continúen juntándose, que continúen colaborando en grupo, justamente para lograr casi lo inaccesible que son estos objetivos de la Agenda 2030. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, la verdad que nos motivan mucho y seguramente aquí a los colegas y a las colegas que son también coorganizadores del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, del Instituto de Investigaciones también Bibliográficas, de la Coordinación del Posgrado de Bibliotecología, del Colegio de Bibliotecología de aquí de la UNAM. También tuvimos a nuestro presidente del Comité de Libertad de Expresión y Libertad de Acceso a la Información, a nuestro presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, al presidente del Colegio Nacional de Bibliotecarios y el presidente del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de Instituciones de Educación Superior, y también pues a nuestros colaboradores, porque sin ellos, la verdad, no hubiéramos podido hacer este foro tan diverso, multidisciplinario y con pues colegas de distintos lugares. Muchas gracias, compañeras, compañeros de organizadores. La verdad que como siempre pues ellos trabajan las mesas, en fin, también dan ideas. Por ejemplo, pues esta idea de la paz resultó de la reunión del grupo y creo que ha sido de veras muy significativo conocer estos temas sobre la paz, y creo que ahí no tenemos también pues una, como ya dije, oportunidad de ver cómo vamos promoviendo la paz y, como usted dijo, doctora, cambiar estos imaginarios que pues no nada más se quedan ahí, obviamente, sino se traducen en conductas. Y eso no lo habíamos, la verdad, todavía dado la dimensión de que pues es también un eje transversal, la paz, porque sin ella pues no se logran todo lo que hoy nos queremos proponer, y el mensaje que usted nos da, como repito, de veras nos motiva, nos anima mucho. Muchísimas gracias. Y al público, pues que estuvo aquí también acompañándonos, casi 700 personas.
de distintos países, también muchísimas gracias. Un grato fin de semana. Pues muchas gracias a todos y todas por su presencia. Muchas gracias, doctora Tamara, por tan estimulante mensaje. Muy inspirador, de veras. Gracias. Y a todo el público que nos estuvo siguiendo estos 3 días. Y bueno, realmente desde el lunes que iniciamos con algunas acciones que ya están emprendiendo las empresas del sector de la información, de la industria de la información. Y no me queda sino recordarle al público que nos ha seguido que para obtener una constancia de asistencia a este foro, ya está publicado en nuestra plataforma de Facebook. El cuestionario es un sencillo cuestionario que tiene que ver con algo de los temas que se trataron aquí, para que a vuelta de correo electrónico consigan ustedes su constancia de asistencia. Feliz fin de semana. Estén muy bien. Hasta pronto.